Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este su podcast de confianza, a este bonito episodio en el que tenemos muchísima energía y muchísimas cosas de las cuales hablar. Si usted llegó aquí, vio el título de nuestro episodio número 46 y dijo, seguro van a criticar al Dalai Lama, efectivamente están en lo correcto. Eso es lo que vamos a hacer para hacer todo este lapidamiento público. No estoy sola, están conmigo Marto. Hello, güey, nos vamos a dar una divertida este episodio. Sí, claro. Son los episodios en donde puedo deschongarme chingón. Divertida, pero además muy ilustrativa porque tenemos puntos, muy sensibles y muy importantes que tratar. Y obviamente está con nosotros Juan, ¿no? Oli, ¿cómo están? Oigan, es que creo que aunque tocamos cosas muy dolorosas a veces o cosas como muy fuertes, nunca se pierde lo divertido, ¿no? Entonces, creo que vamos a profundizar, creo que vamos a hacer algo de historia, como a revisar algo de historia también, pero sobre todo como vamos a intentar conectar como nuestros puntos, ¿no? Así es. Y ojo, en lo divertido yo me refería a que voy a poder mentar madres a gusto. Sí, claro. Sí, No claro. para el contenido, Sí, evidentemente. Yo les traigo les preparé unas metáforas y unas equiparaciones de las atrocidades que hacen las religiones y los cultos, como aplicado a la vida cotidiana, a su vida cotidiana, ¿verdad? Ajá. Espero que les resulten útiles. Y bueno, tenemos además un invitado especial el día de hoy, nuestro querido productor, JP Moreno, a quien vamos a denominar especialista en catástrofes históricas. Bienvenido, JP. Nomás Nuestro me invitan especialista. cuando tienen que hablar mal de las religiones, entonces la gente va a pensar que Oye, te quisimos invitar al de esquizoides y no quisiste, Sí. no es nuestro problema. rehusaste. es que es una vez al año nada más. Sí, una vez al año JP accede. Entonces, bienvenido, JP. Estamos muy Gracias. felices de que estés aquí el día de hoy, lapidando las religiones junto con nosotros. Muchas gracias y trayéndonos información valiosa e importante. Hola, No sé Paquito. por qué me piensan en mí cuando tocan lapidar religiones. ¿Quién sé, sabe? No sé por qué. no Sí, sé, sí. no tengo idea. Sí. No tengo idea. ¿Será tu playera que dice apóstata hereje? No lo sé. Tal vez. Y oigan, hablando un poquito del episodio pasado, no sé si les pasó a ustedes, pero en mis consultas de estos 15 días hubo un montón de tachas explotadas con el episodio del perdón. La gente así me decía sí. tal cual de, me divertí muchísimo, me reí mucho, pero se me movieron cosas durísimas, Güey. ¿no? Ay, sí. Bueno, no sé si contar esto al aire, pero bueno, sí lo voy a contar al aire. Échatelo ya. Si no lo evita, JP. Una prima, en un grupo de WhatsApp de la familia, pues, o sea, nos escucha y sin escuchar el episodio, ella, o sea, no había compartido en el grupo en ese grupo de la familia en el que no estoy, pero sin escuchar el episodio, Ay, tú también eres de esos que no están en sus grupos de familia. Sí, también. Ah, muy bien. Pero en ese grupo está mi mamá, ¿no? Ajá. Entonces, de repente, pues manda el episodio. Ay, qué padre, oigan, escuchen, este es del perdón, no sé qué, corte A, corte B, no lo había escuchado. Llega a la mitad del episodio donde cuento lo de mi hermana y es así como de, oye, y me manda un audio en privado y me dice, bueno, un mensaje en privado, me dijo, oye, creo que la regué porque lo compartí en el grupo de la familia donde está tu mamá y ahorita no me gustaría porque yo no lo había escuchado. Y yo, mira, yo lo dije Pues, todo desde el amor. Sí, aparte desde- tú así de mi mamá me conoce, Sí, sabrá claro. perdonarme, O sea, ¿no? Güey, yo tengo toda la cara espantada así de mierda. Yo sí, hasta ahorita, ahora, ¿qué fecha es hoy que estamos grabando? Es 15. 15, ya. Para hoy 15, justo, mi mamá me sigue hablando perfecto, entonces sospecho Todo que bien. todavía no ha llegado ese episodio. O ya lo escuchó y dijo, ahora entiendo por qué Juan Alberto se sentía lastimado. Y todo bien, ¿ves? Igual, Todo sí, bien. también. Sí, todo Ojalá bien. sea el caso. Sí, Ojalá sí, sí. sea. Pero sí movió muchas cosas el del perdón, ¿no? O sea, Muchas sí. cosas, fíjate, muchas cosas para bien dentro de los procesos terapéuticos, porque siento que mucha gente hizo contacto con, o sea, creo que con dos cosas yo veo así súper importantes, ¿no? La primera con darse cuenta que hay cosas que no habían perdonado, ¿no? Como decir, no manches, yo tampoco he perdonado eso. Hubo un buen de gente que me escribió por Instagram de, yo también sueño esas cosas. Sí, así de, yo pensé que había perdonado X cosa y no es Sí, cierto. así de, yo también ¿no? sueño que le doy patadas voladoras a la gente. Claramente no he perdonado. Y la otra cosa es esto que dijiste tú, que hizo un montón de resonancia en mí también como persona, debo decirte, Juan. Gracias. Eso de a veces no hay, te das cuenta que no hay nada que perdonar y sí mucho que comprender. Ajá. O sea, a mí así me estalló la tacha interna y mucha gente entró en este rollo de es que ahora me doy cuenta que no era personal. O sea, como que sí, generó ahí muchas cosas. Ok. Güey, ahí, Densas. qué cabrón, porque además grabamos este episodio antes del fin de Semana Santa y a lo largo de las vacaciones, mi familia y yo, o sea, nos quedamos en una casa ahí a echar la chorcha, ya Ajá. sabes, primos, tíos, bla, 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 bla. Y y
no manches, se dieron unas cosas ahí bien curiosas en términos como de reconciliación. De reconciliación y perdón, güey. Sí, wow. Además, o sea, te juro que parecíamos aquelarre un día porque tocó justo la luna llena. Ajá. Y ese día, no sé por qué, nos quedamos todas las primas y las tías platicando afuera en el jardín. Empezaron a bailar desnudas alrededor de una fogata. Ah, sí, hay un video. Todos los demás, ¿en qué momento? Hay un video. Con el macho cabrío negro y todos, ¡ay, qué raro! Güey, o sea, neta, ya después de broma, hay un video de todas nosotras así bailando como Sandra Bullock, güey, en la que sale con Ryan Reynolds así de la luna. Sí, ya sabes. Está muy cagado. Pero vaya, ese día nos quedamos platicando todas las mujeres y empezamos a preguntarles a mi mamá y a mis tías acerca de mis abuelos, sobre todo de mi abuela, ¿no? Okay. Cómo era, o sea, que ahorita les contaré algunas cosillas que tienen que ver con el tema, ¿no? Y, o sea, no saben las tachas que me explotaron acerca de por qué mi mamá es como es, por qué mi papá es como es. ¿Por qué venimos de donde venimos? ¿Por qué elegí el esposo que elegí? ¿Por qué? O sea, Dios. Unas cosas que yo dije así, ¡pum! Y al día siguiente se dio como este episodio de reconciliación en varios niveles. Entonces yo dije, güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? La luna llena, los planetas se alinearon, el podcast del perdón. ¿Qué pedo? O sea, pasó? Sí. O sea, justo sí sentí que el podcast puso como la tierra fértil para que todo eso se diera ese fin de semana. Entonces estuvo muy chingón. Estuvo chido. Ay. Pues ustedes porque vienen de familias bonitas, porque en la mía pasó todo lo contrario, ¿verdad? No mames, ¿qué pasó? No manches, en un grupo familiar de los Mancini en el cual yo no estoy, ¿no? Porque yo soy, claro, esa persona. Una tía se agarró del moco con otra, pero así pero de la nada. O sea, la tía 1 despertó diciendo me voy a cagar a la tía 2, ¿no? Así como de lugar. Casual. Entonces mandó unos audios que obviamente llegaron a mi persona porque pues si algo tienen los Mancini es que son bien chismosos, ¿eh? Entonces obviamente todo lo que llegó ahí nos lo reenviaron. Y pones el audio y en el primer segundo lo primero que está es la tía 1 diciendo ¡pendeja! ¡Pendeja! Así, güey, qué pedo. Y todo resultó en tía de 76 años diciéndole a la de 79, has de estar muy grave tu falta de sexo y de compañía para que hagas esas cosas. Y yo, ¿de qué estamos hablando? No. O sea, desastre familiar. No. O sea, tú nunca quieres oír a tu tía de 76 años diciéndole a la de 79, ha de estar muy grave tu falta de sexo, güey, porque no quiero. Ya de ahí obviamente ya sabrás que Lía y yo ya traemos así nuestro, ¿no? Ya para todo Lía y yo nos contestamos como, pues ha de estar muy grave tu falta de sexo. ¿No? Y luego le mando a Lía me contesta, pues la neta sí. Así como, estuvo muy cagado, pero sí, no, nada de reconciliación. Y Lía en su casa así de Betsabe, cállate, güey. Lía como buena 3 viviendo el momento de están hablando de mí en el podcast, ¿no? Y no, pues todo acabó muy mal al grado en el que la última noticia de los Mancini ayer no hubo perdón ni hubo reconciliación y el hijo de mi tía 1 la anuló de todos los chats familiares. No. O sea, su propio hijo dijo, güey, qué oso, ya mejor la sacamos. Y la sacó de todos los chats y mandó como una disculpa de, güey, mi mamá no está tan bien de su cabeza, cosa que ya sabíamos todos. Por favor, como omitan todo lo que escucharon, vieron y anexas, porque eran, bueno, unos audios tras otros, pero todo así, ponías el audio y la primera palabra era de pendeja. Así, ay, güey, no, bueno, estamos. Sí. Amanecimos bravas. Amanecimos bravas. No, en los Mancini no hubo perdón ni reconciliación. Uno de mis primos, que es cristiano, sí les puso como de, por favor, recuerden que estamos en las Pascuas del perdón y la resurrección y es momento de perdonar. Nadie le contestó al pobre güey, ¿no? Porque todo el mundo siguió en el pleito, pero él se queda como, y apliquemos lo que Jesucristo nos enseñó, él perdonó a quienes lo crucificaron. Nadie lo peló. O sea, porque las ganas de... Ay, no. O sea, se quedó con sus huevitos de Pascua aquí. Sí, claro, güey. Y sus otros huevitos también, porque, o sea, la beligerancia de los Mancini es más grande que el poder de perdonar. Entonces, no hubo Pascuas del perdón para los Mancini. Muy chistoso eso, ya sí hay nuevas noticias, luego se las comparto, pero sí, de esas cosas que nunca quieres escuchar, pero nos divertimos mucho, pues. Gracias, tías, por eso. Sí, ahí sí, váyannos platicando cómo les cayó este episodio del perdón. Oigan, y pues hoy, les decía en la introducción, pues nos vamos a aventar durísimo en términos de abuso de poder, en términos de las religiones y demás, porque pues efectivamente hace unos días salió este horroroso video que por favor, si usted no lo ha visto, no lo vea, porque de verdad es de esas cosas que uno quiere borrar de su cerebro, del Dalai Lama interactuando con un niñito, que será un niñito como de unos 7, 8 años, aprox, dándole un beso en la boca y pidiéndole, voy a entrecomillar, juguetonamente, porque esa fue la disculpa de la oficina del Dalai Lama, que le chupe la lengua, ¿no? Todo lo que salió de la disculpa del Dalai Lama era, bueno, de la oficina del Dalai Lama,
era que en el Tíbet se considera un signo de respeto o un saludo sacarle la lengua a las personas, ¿no? Mostrar la lengua cuando en otras culturas se considera una falta de respeto. Yo les decía, a ver, en primer lugar, platicaba con una persona que trabaja en temas ahí, budistas, que ya no va a trabajar ahí porque pues ya no manches, ¿no? Entonces platicaba de eso con esta persona y le decía, es que, a ver, en primer lugar, si sacar la lengua es una invitación automática a una succión de lengua, pues entonces Dani y Beto me van a demandar por acoso laboral, güey, porque yo a veces cuando me despido de ellos les enseño la lengua. No, eso no quiere decir chúpame la lengua, ¿va? Y luego le decía a esta chica que una de las metáforas o de las cosas que quiero aterrizarle a su vida cotidiana es como si dijéramos, en Latinoamérica está perfectamente permitido y es común usar sandalias, pero eso no quiere decir chúpame un pie, ¿verdad? Sí. O sea, no es sí. como que si yo no traigo zapatos destapados, le digo, Juan, chúpame un pie. O sea, eso, es otros niveles de transgresión, ¿no? Entonces, pues para eso invitamos a nuestro experto en catástrofes históricas el día de hoy, ¿no? Y pues a darle juego un poco a esto, porque no solamente es el Dalai Lama, y una parte que yo les decía fuera del aire es que una de las cosas que más me indignaron de lo del Dalai Lama es la gente que quiere justificar lo injustificable, ¿no? O sea, transgredir los límites de un niño, exhibirlo públicamente, hacerle grooming, entrar en conductas de abuso. Ponerlo también en esta disyuntiva de una figura de este calibre y esta autoridad me está pidiendo enfrente de un chinguísimo de gente hacer esto, es como... Sí, porque además ves al niño dudar, o sea, ¿no? O sea, ves al niño como... El niño se ve incomodísimo. Incomodísimo, exacto. Sí, entonces, o sea, también esto, ¿no? Si ustedes leyeron el comunicado que sacó Casa Tíbet México, pues básicamente es una justificación tras otra. Y yo lo que diría el día de hoy es, no se puede justificar lo injustificable y pues... Y es lo que estábamos platicando también hace a ratito antes de empezar a grabar, que está la disculpa, o bueno, ni siquiera fue disculpa, de justificación de Casa Tíbet México. Y además... O sea, metiéndome más, encontré otra. No sé ni siquiera de dónde salió esta explicación. O sea, creo que lo más profundo que encontré fue un dude en Twitter que igual no sé si es algún representante budista o qué, diciendo esto que les estaba platicando, que en la región de donde es originario el Dalai Lama es como pues tradicional que el abuelo ofrezca a los niños dulces desde su boca, ¿no? Y obviamente no lo agarra el niño directamente en la boca, el abuelo se lo va a dar. Y a la hora de que ya le da el dulce, el abuelo le dice, bueno, come mi lengua porque es lo único que me queda. Ajá, o sea, pero ya nomás es come mi lengua. Como en este sentido metafórico de ya no tengo más dulces. No tengo nada más que darte más que mi lengua, ¿no? Sí, como ya te llevaste todo, ¿no? Ajá, exactamente. Y a lo que, o sea, que dices, ok, va. Pero en primera, o sea, no está en donde se grabó el video es en India. Sí. No está en la región originaria del Dalai Lama. Este niño no es su nieto. No es su nieto. No es un niño que esté familiarizado con esa tradición. Exactamente. O sea, no, por más que queramos justificar, como dices, no se puede defender lo indefendible. O sea, esto es de menos. O sea, de menos está raro. De más. Menos. Supongamos que no fue un acto de abuso. Supongamos, ¿no? Ajá. De menos está muy raro y muy gacho en un contexto de múltiples abusos y pederastia y pedofilia dentro de las religiones. Sí, ¿no? Y demás, pues ya nos podemos ir a todo lo que quieran, ¿no? Entonces, no, a mí no vean el video, como dice, es muy incómodo, muy desagradable. A ver. Vienes en señor heterosexual. No manches, estás cabrón. En cristiano déjale, le voy a tomar una foto a Juan para subirla y decirles es que viene en cristiano reformado. En cristiano heterosexual reformado. A ver, curado de mi homosexualidad. Sí, voltea con la cosa más heterosexual que tengas, por favor. Es cierto. Curado, Juan, no eres heterosexualidad. A ver. Hay varias cosas que es importante. Hay varias cosas que es importante como plantear, puntualizar y definir, ¿no? La primera, o sea, es muy importante nombrar y poner foco porque esto es un abuso, ¿no? Sí. Por definición, un abuso es aquí en China, en la India, en donde gusten. En el pueblo del Dalai Lama. En el pueblo del Dalai Lama, cuando alguien en una posición privilegiada, ocupa su posición de privilegio, tanto de edad como de conocimiento, como de autoridad, de poder sobre una persona B. Y que esa persona, al ocupar esto, ejerce cierto grado de violencia física, emocional, social, que
que hace que se someta a esta persona B, ¿no? Entonces, esto es un abuso porque independientemente de todos los contratos sociales y todos los procesos de subjetivación respecto a distintas costumbres que puede haber en diversas culturas, el Dalai Lama es una persona, una figura de autoridad. Sí. Y el niño es la máxima figura de autoridad dentro del budismo. Dentro del budismo, sí. O sea, es que esto pasaría con un monje o con el Dalai Lama. Claro. Sobre un niño que tiene, o sea, que no está en una posición de privilegio y que está enfrente y sometido también a digamos, a la mirada pública, porque esto se hace en un acto público. Claro, porque además estás poniendo al niño en una posición incómoda donde, aunque él está incómodo y no se siente a gusto con esto, no va a rechazar al Dalai Lama enfrente de todo el mundo. Sí, porque hay esta relación fundamentalmente vertical. Sí. Exactamente. ¿No? Y porque además, pues, o sea, está ahí en un evento público al que seguramente sus papás lo llevaron, ¿no? Exacto. Entonces, al ser al ser un líder religioso, al ser una figura de autoridad, sí ejerce, digamos, como esto, como un abuso. Y por otro lado, también de quien es responsabilidad el saber que esto es un abuso, es el Dalai Lama. Exacto. ¿Por qué? Porque él tiene que estar contexto. O sea, cuando eres una figura de autoridad de lo que tú gustes, tienes que, o sea, estás obligado a contextualizarte y a estar claro de qué se vale y qué no se vale cuando estás siendo una figura de autoridad, ¿no? Como por ejemplo, voy a ponerlo nada más en una metáfora como terapeutas. Como terapeutas sabemos que tenemos una figura de autoridad muchas veces, aunque buscamos una relación... Aunque busques una relación horizontal. Claro. Sí. Que si tú dices algo o si tú propones algo, tú eres el responsable, porque la persona, se supone que tú eres el que sabes, tú eres el profesional. Ajá, y se le va a quedar a la persona ahí encajado en la mente, ¿no? Lo que sea que digas o que le pidas que haga o de menos la duda de, o sea, mi terapeuta me lo está pidiendo. O me dijo esto. Me dijo esto. Ahora, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Unos humildes terapeutas. Imagínate el Dalai Lama. Sí, eso te iba a decir. Y aún como humilde terapeuta, no llega a tu paciente y le dices, ¿qué onda? Unas chupadas de lengua, ¿o qué? Sí, güey. Sí, claro. O sea, tu mismo paciente iría y te reportaría de Secretaría de Salud, te quemaría en todas las redes, porque eso no se hace, aunque seas un humilde terapeuta. Imagínate el Dalai Lama. Exacto. Ahora, vamos a hacer una hipótesis no basada en la realidad. Porque esto no está basado en ninguna cosa que yo sepa. Pero hipotéticamente, en un contexto social donde hay un saludo, ¿no? En un pueblo, en algún lado, donde hay un saludo, donde nos saludamos chupando las lenguas, yo como figura, yo como figura de autoridad, tengo la obligación de saber qué toca en el contexto donde estoy. Exacto. Además, o sea, siguiendo esto que dices, además, yo como figura de autoridad, como es el Dalai Lama, internacional, o sea, porque ya el mundo mundial universal, claro. Sí, eres el profeta de tu pueblo. Muy aparte de que seas el representante del budismo y del movimiento independentista del Tíbet, o sea, eres una figura internacional. Sí tienes que estar un poco en contexto y en conciencia de que esto se va a ver en todo el mundo. O sea, todo lo que yo haga, estoy bajo lupa. Claro. Justa o injustamente, afortunado o desafortunadamente, estoy bajo lupa en todo el mundo. O sea, sí tengo que tener un grado más de conciencia de lo que estoy haciendo, ¿no? Y otra cosa que, o sea, ahorita que hablabas de las tradiciones, costumbres y todo esto, o sea, hay que tener tantito grado de criterio, amada y querida audiencia. O sea, porque algo sea tradición no quiere decir que esté bien. Exacto. Algo que, o sea, era tradición, sacrificar personas en las pirámides. No por eso quiere decir que sea algo bueno. O sea, no. Perdón. Bueno, depende de qué personas. Sí, y yo ya iba a armar mi movimiento para volver a hacer sacrificios humanos en Chichén Itzá. Una minoría musulmán wahhabi en Arabia Saudita es costumbre cortar el clítoris de las recién nacidas. Dios mío, sí. Perdón, eso no está bien. O sea, no me importa si es tu tradición. O sea, claro. Ajá, y que ver, justo qué bueno que tocas este punto, JB, porque justo mucho de lo que he leído en todas las explicaciones entrecomilladas que dan es esta justificación, y ahorita que entremos un poco más a las perspectivas o al perfil de los líderes de religiones o de cultos y etcétera, siempre hay esta idea de es que no me entienden, ¿no? Es que no, o sea, es que no están entendiendo. Lo que pasa es que nos juzgan lo malinterpretaron. Exacto. ¿No? Entonces, no, claro que no es que el Dalai Lama sea un abusador, es que malinterpretaron que besó a un niño que claramente no quiere ser besado, ¿no? O no es que esto, ¿no? No es que es que nuestra cultura es válido mutilar los genitales femeninos. Y yo le decía a Camus hace rato en el desayuno
Le decía, güey, es que es como si nosotros hacemos nuestra secta para llevar, como lo hemos prometido en diversos episodios, y de repente alguien que ya dice... nos estamos tardando. Ya nos estamos tardando, y alguien dice, oye, los de psicoterapia para llevar sacrifican perros. Y decimos, güey, sí, pero lo que pasa es que no lo entienden. Ajá. O sea, eso está mal, en donde sea que se ponga... Sí. ¿No? Aquí y en China. Aquí y en China, aquí Ajá, y en el claro. pueblo aquí en tibetano. India, Sí, aquí en donde quieran. aquí y en el pueblo tibetano del Dalai Lama está mal sacrificar otras vidas por, ponga aquí usted el fin que sea, y luego todavía aplicar el rollo de es que no nos entienden, o sea, es que malinterpretaron. No, a ver, para eso nos rige una ética universal. Y la ética universal viene de respetar la vida en todas sus formas. Sí, Ajá. y no hacer daño de ninguna forma. Exactamente. ¿No? A ver, adelante, Marta. No, perdón. vas, Juan. No, es que voy a decir algo, pero quiero ser abrazado. Ay, siempre en eres abrazado, ya güey. No, pero a ver, Ay, o sea, siempre le te voy a abrazo. jugar un poquito como al abogado del diablo en este No, sentido, no, ¿no? sí. Lo voy a decir porque, digamos, los criterios morales están definidos por un contexto social. Sí. Ajá. Y depende el contexto social cómo se mire esto. Si lo pongo en un ejemplo opuesto. O sea, yo sé que hay ciertos países donde yo no puedo caminar con Roberto de la mano, Ujú. ¿no? Mm. Entonces, aunque yo sé que eso en mi contexto social está mal, también es mi responsabilidad en este sentido, y lo pongo en el contexto, bueno, de esto que pasó con el Dalai Lama, saber qué toca y qué no toca en el contexto. Sí. Porque entiendo que sí hay valores universales y el valor supremo es la vida, pero al mismo tiempo también sí es importante como acudir a la inteligencia contextual, que según Stenberg, la inteligencia contextual tiene que ver con mirar qué toca en el contexto. Sí, Justo sí, cosa sí. que no pasó aquí con el Dalai Lama. Ajá, a ver, justo en esto que tú decías, Juan, es como, ok, vamos a poner de ejemplo Qatar, ¿no? Porque acaba de ser el mundial allá. Justo una parte importante del revuelo es que en Qatar está súper penada la homosexualidad. Si tú dices, ay, yo soy súper FIFA fan y voy a ir al mundial, voy a ir con Roberto, pero entiendo que llega un país musulmán donde está prohibido que Roberto y yo estemos de la mano. Ok, ¿por qué diría yo ok? Porque independientemente de lo que nosotros pensemos del Islam y de su homofobia, pues tú estás eligiendo como Exacto, adulto o sea, son libre. dos adultos. Exacto, como ¿no? adultos libres, súper responsables, Claro. con conciencia de sí mismos, están decidiendo ir a visitar un país donde esto es inadecuado y ustedes están decidiendo suprimir su afecto público, ¿ok? De eso a que tú ya sabes, una costumbre, le tomes de la mano a Roberto y de repente nos enteremos que estás en la cárcel, que te van a latigar y que te van a matar. Ajá. Ay, sí, ya no. O sea, eso ya no toca, ya no es la moralidad, eso ya Claro. es un crimen, ¿sabes? Entonces, eso también es importante, como sí hay que ser Depende de inteligente en al leer. dónde. Exactamente. No, depende de en dónde. Depende de en dónde es el crimen. Bueno, Aquí es ahí un crimen. obviamente está justificado. Allá no. Pero si lo entramos desde el valor de la ética, del respeto a la vida, Claro. o sea, matarte porque eres homosexual, pues Claro, no es un no crimen, es un por acto supuesto. ético, Sí, claro. ¿no? Sí, Claro, sí. claro. Y tenemos esta cuestión de que obviamente el niñito que estuvo ahí en esa situación incomodísima no es un adulto que eligió estar o que tiene las armas o los recursos para decidir asertivamente en ese Exacto. momento, ¿no? Creo que perdón. O sea, que dentro de todo yo veo que lo rescatable es que sí el niño le hizo caso a su incomodidad. A su ¿no? sensación. O sea, a su sensación y a su instinto de esto no está chido, esto está mal. Porque lo ves como que duda, pero al final se echa para atrás. Hasta mira como ¿no? hacia afuera, ¿no? Sí, O sea, así como de rompe que- el contacto visual con él y Como mira que como alguien hacia me afuera. diga qué hacer, que Sí. alguien me saque de esta situación, ¿no? Y aquí es donde entra para mí un concepto muy importante, que es el de la autonomía corporal infantil, Sí, ¿no? súper. Obviamente todos adultos, niños, tenemos este derecho fundamental a la autonomía corporal, pero en los niños es especialmente importante porque estadísticamente se ha visto que a los niños a quien no se les enseña esto, ¿no? Como la parte de tener derecho a tener control sobre su propio cuerpo, decidir a quién le muestran afecto y cómo y hasta dónde. Y poder decir que no cuando no está de humor para mostrar afecto. O sea, son más propensos a ser abusados sexualmente, Claro. ¿no? Así es. Entonces sí, o sea, si algo podemos rescatar de aquí es la importancia de subrayar eso en nuestros niños, ¿no? Como de, a ver, esta onda de le tienes que dar beso a no sé qué, o le tienes que dar abrazo, o ay, si no me das abrazo me voy a sentir súper triste. Sí, Es claro. como, a ver, ningún niño les debe acceso a su cuerpo, Sí, exacto. ¿no? Claro. O sea,
si no da o sea, el cuerpo es terreno sagrado y si no hay consentimiento o no hay posibilidad de dar consentimiento, es un no. O sea, un niño no les debe un abrazo, no les debe un beso, no les debe sentarse en sus piernas, no les debe absolutamente pinches nada. Exacto. ¿No? Y como un poco concretando esto que dices, Marto, podemos llegar como a varios puntos que tenemos en común en este sentido, ¿no? En esto que pasó. Es un líder religioso, por lo tanto, él es una figura de autoridad y una figura de poder que ejerce ese poder sobre una persona B y eso es violencia. Sí. Y eso es abuso. Sí. Exacto. Y es un abuso que independientemente del contexto, porque no hay contexto donde eso toque, porque no lo está eligiendo el niño. Exacto. Y por otro lado, el niño pudo poner en este sentido como límite en la medida que le hacía caso a la incomodidad de su cuerpo. Y entonces nos lleva un poco, o iba a conectar ahí con el tema de cómo las religiones muchas veces ejercen abusos físicos, psicológicos, emocionales, sociales, Sexuales. Sí, claro. sobre las personas como con el fin de preservar un poco esta forma de poder. Claro, lo que decías con esto, o sea, rescatar esta parte de es un niño, no es una persona adulta consciente de lo que está pasando, porque si esa interacción, que además fíjense qué chistoso, ¿no? Claro. Mucha gente justifica esta interacción del Dalai Lama con este niñito. Si en lugar del niñito hubiera sido un hombre de 30 años, ¿cómo creen que hubiera reaccionado la sociedad? Digo, yo no pelearía nada con un hombre de 30 años, güey. Si el hombre de 30 años se quiere lengüetear con el Dalai Lama, es su Cada pedo. uno se lengüetea con quien Cada quien se lengüetea con quien se le da la gana, siempre y cuando sea un adulto y haya consentimiento. Claro. ¿No? ¿Qué hubiera pasado? Ahí sí el mundo hubiera ardido, te lo juro. Ahí sí, donde el Dalai Lama se hubiera agarrado a besos con un güey de 30 años, ahí sí hubiera, bueno, ya China hubiera invadido el Tíbet. O sea, ya hubiera habido un megapelo. Ya lo te he invadido. Bueno, más invadido, discúlpame por no actualizar mis noticias sobre el Tíbet. Ahí sí ya Estados Unidos se hubiera metido, ya hubiera habido 200 declaraciones. Sí, claro. En lugar de tratar de minimizar. Y eso también nos pone en evidencia cómo las religiones y el poder que acumulan las religiones favorecen que se acallen todas estas voces. Sí, ¿no? este poder sobre. Sí. Exacto. ¿No? Y de no Tal vamos cual. a juzgar esto porque hay una cuestión bien profunda que también platicaba con un paciente el otro día. Cuando a ti se te cae tu líder, o sea, cuando se te cae el líder de una religión, se te cae también tu visión de la religión, la espiritualidad, tu estilo de vida. Se te cae Dios, básicamente, Claro. ¿no? Sí, o sea, porque tu eje de realidad se va. Exactamente. ¿No? O sea... Y yo le decía a esta persona, a ver, es que desde que algo está formado como una estructura jerárquica, yo creo que está mal. Sí. ¿No? Porque ¿quién chingados dijo que el Dalai Lama era el Dalai Lama, güey? ¿Quién chingados dice que el Karmapa es el Karmapa? O sea, ¿quién? ¿Yo? Así un día amanecí y dije, yo ya voy a hacer, como hace rato Marta quería hacer la reencarnación de María Magdalena, ¿no? Y soporten. O sea, yo mañana amanezco en brote psicótico diciendo soy la reencarnación de Cleopatra y hay que recuperar los valores egipcios y qué, güey, todos me van a creer nada más porque mañana decidí. O sea, ahí nos damos cuenta de cómo todo esto obedece a finales de poder de muchos sentidos, territoriales, económicos, etcétera. Y es que o sea, justo todo esto que están diciendo se conecta directamente a lo que yo traía como para... ¿Traías o traes? Traía, porque ya se me olvidó. ¿Ya lo echaste? Sí. No. Sí. Lo que traigo para compartir con ustedes. O sea, son todos estos elementos que ahorita mencionaste tú y que mencionaste tú también, Di, o sea, la importancia de la religión, ¿no? O sea, la importancia de la religión en la vida al menos de las personas que tienen esa religión, ¿no? Porque una religión, como habíamos dicho en los capítulos anteriores, ¿no? Nos da esta sensación de comunidad, nos da esta sensación de pertenecer, pero también nos da esta sensación, o sea, nos da sentido, sí, ¿no? Le da sentido al mundo que nos rodea. Es una explicación al mundo que nos rodea, sí, ¿no? De por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, cuál es nuestro propósito, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando una institución, o sea, más bien, ese sentido, esa explicación de todo es tan poderosa que la institución tiene la verdad objetiva de todo, ¿no? Entonces es lo que decíamos igual en otro episodio. Si yo tengo a Dios de mi parte, ¿qué no está justificado? Exacto. ¿No? Y esto es lo que permite, o sea, lo que da permiso o sea, puede dar permiso a cosas, ¿no?, muy buenas, evidentemente, sí, pero da pie a estas cosas muy malas, muy, muy, muy horribles, ¿no? Ahora, un adulto
ya digamos que sí es un adulto religioso y lo que sea, pero tiene tal vez acceso a otras explicaciones alternativas. Tal vez ya leyó algo de ciencia, sí, tal vez es estudió, doctor, ¿no? es médico, Sí. no sé lo que quieras, ¿no? Entonces puede balancear religión con otro tipo de explicaciones, pero un niño al que solamente, digamos, un niño de una secta, de un culto, que ha crecido única y exclusivamente con esta explicación de la vida, pues ¿qué otra alternativa puede tener? O sea, sí. Claro que ahí la autonomía corporal, pues por supuesto que sale por la ventana. O sea, No, o sea, incluso por decir, estoy pensando en uno de los ejemplos que traigo de una comunidad mormona. O sea, empezamos por ni siquiera se nombran a las partes del cuerpo por su nombre. Sí, no, empecemos no como desde ahí. de, o sea, pene, vulva, todo es esta desconexión del cuerpo. Y la parte de yo no tengo autoridad sobre mi cuerpo, ¿no? O sea, porque, por decir, hablando de la cuestión de género, ¿no? Lo que necesitan o lo que piden o las creencias de los hombres valen más que las mías. Yo ni siquiera tengo esta familiaridad con mi cuerpo de quién lo puede tocar, quién no lo puede tocar, cómo se llaman las cosas, qué es apropiado, qué es inapropiado. Y eso te hace hiper mega vulnerable a cuestiones de abuso y a cuestiones de grooming. No, porque eso, por los mormones, eso es lo que hacen, como una cuestión de grooming desde que las niñas nacen. Sí, claro. Y además un disclaimer que creo que debía haber dicho antes. O sea, obviamente hay abuso en muchas circunstancias. O sea, no, la religión no es exclusiva en cuanto al abuso infantil, ¿no? Porque lo hemos visto en muchas otras circunstancias sociales. Pero sí la religión tiene ciertas características específicas que lo permiten, ¿no? De cierta manera, hacer lo que justo lo que les Ni acabo de siquiera decir. que lo permiten, que lo refuerzan, que lo fomentan, lo validan, claro. Ajá, o sea, esta búsqueda de sentido o o sea, sí, lo que decías, Betsa, de la estructura jerárquica, ¿no? O sea, ahorita fue el Dalai Lama, pero ¿cuántos padres no hemos escuchado? ¿Cuántos, o sea, monjes, como etcétera, que porque son el vínculo directo con Dios, no son el representante directo de Dios en mi vida. Entonces, claro que lo que esta persona está diciendo, haciendo, sí, tiene todo el sentido del mundo. Claro. Pues debe ser por algo. Sí, ¿no? claro. O sea, no me está haciendo esto nada más porque sí. O sea, claro que tiene ahí una justificación extra en la mente de una persona religiosa. Sí, o de una persona que nació ahí, que como dices, ese es todo su marco de realidad. No, porque además también pienso qué pasa cuando una persona se autodenomina, ¿no? Pienso ahorita en el episodio pasado les ponía el ejemplo de Detrás del velo, sobreviviendo a la luz del mundo, de este documental de HBO. O sea, pienso en una secta como La Luz del Mundo, ¿no? Si el güey un día, o sea, el primer güey que que todos se apellidan Joaquín, pero no me acuerdo cuál era el primero, Samuel Joaquín, no, ese es el último. No me acuerdo, no sé, el primero, el Samuel es el segundo, no me acuerdo cuál era el primero. Ajá. Pero ese güey en los años 20 dijo, yo soy el apóstol, ¿no? Y entonces todos síganme y yo vivo como apóstol y por ende mi hijo va a ser el apóstol y mi nieto va a ser el apóstol. O sea, ay, qué conveniente. Qué conveniente. ¿No? Y volvemos además a estas estructuras donde, por absurdo y estúpido que suene, el jerarca es elegido por Dios, ¿no? O sea, yo no conozco absolutamente a nadie que realmente haya dicho, Dios bajó, se materializó y le dijo, Juan, tú eres el nuevo Jesucristo, ¿no? ¿Te imaginan? Era un antipsicótico. Vi los ojos de Juan brillar, así como de ¿qué? Todo y es que además qué casualidad, ¿no? Que cuando, o sea, sí no conoces a nadie, pero obviamente ha habido muchas personas que lo han dicho, ¿no? Pero qué casualidad te dicen a ti, ¿no? A ti solito en un sueño se te revela que Dios te dice que tú, JP, eres el próximo no, pero Mesías. deja tú eso. Pues eso es como la historia de origen de los mormones, güey. Sí, que un día un güey se le presentó a un dude así de toma estas tablas y entonces como ¿quién más estuvo ahí? Qué casualidad que siempre que es, o sea, ay, Dios me dijo a mí, qué casualidad que siempre son los deseos particulares de esa persona los que quiere que Dios haga. No, bien casual, ¿no? Dios me dijo que violara a todas las mujeres de mi secta. Ah, órale, no. Dios me dijo que podía tener 50 esposas. Sí, ¿no? Sí, güey. A ver, un poco creo que es importante como mencionar que la religión permea en 4 ejes importantísimos del ser humano y de su identidad, de sus relaciones.
Lo que es, lo que cree, lo que considera y lo que valora. A ver, otra vez, pero más despacio. Lo que es. Lo que es, lo que cree, lo que considera y lo que valora. Okay. Es que luego hay gente que toma apuntes de nuestros episodios y se las aventaste así. Como ves haciendo maestra antes del examen de bla, 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 eso que dije va en el examen. Y eso forma parte de la estructura del yo, ¿no? O sea, claro. de todo lo que soy. Ahora, la cosa, y es que es bien interesante porque los seres humanos necesitamos creer en algo. No me refiero a una religión, pero necesitamos creer en algo. Y en esta gana y en esta intención de creer, comenzamos a construir todos nuestra realidad de acuerdo a nuestro marco de creencias. Ahora, hasta ahí, todo bien. El tema justo es cuando de alguna manera hay solo un marco de creencias y ese marco de creencias va definiendo mi realidad. Sí. Hasta ahí, todo bien. Cada quien nace más o menos bien. Sí. Nace, crece en ciertas religiones y hasta ahí todo. Y contexto social. Ajá. Y contexto social. El tema, y aquí es donde comienza algo verdaderamente fuerte, es cuando ya estando ahí, tú al creer en esto, estás en la disyuntiva de salirte o quedarte. ¿Por qué? Porque salirte implica renunciar a todo esto que eres. A esto que crees, a esto que consideras y a esto que valoras. O sea, es psicotizante. Sí. O sea, rompe la estructura psíquica completamente. Sí, rompe toda tu noción de realidad. Ajá. Sí, porque son como core beliefs, ¿no? Estas creencias nucleares. Ajá, claro. ¿No? Y entonces ese es el caldo de cultivo perfecto para que cuando llega un líder religioso y me dice que lo que tengo que hacer es aleccionar a estos hombres para que se dejen abusar sexualmente, sí, claro. Porque si no, no pertenezco, me parezca buena idea hacerlo. Porque lo contrario, lo opuesto, sí, es terriblemente amenazante. Es terriblemente amenazante. Y en eso se basan, bueno, no quiero decir todas las religiones, pero ciertas religiones y ciertas sectas, donde para poder sostener, para que éstas se puedan sostener, necesitan sí o sí que todos cumplan con estos contratos. Ajá. Y cuando lo digo aquí, o sea, suena muy fuerte, pero me acabo de enterar que esto tiene otros nombres en otros contextos. Y esto se llama redes de mercado, por ejemplo. Sí. O esto que conocemos vulgarmente como formas piramidales, tienen que ver un poco como con lo mismo. Sí, claro. Sí. Crees en esto y comienzas a creer en esto más allá que como una religión o como una creencia filosófica o religiosa, lo comienzas a creer como una realidad y salirte de ahí se vuelve completamente amenazante. Luego, tu contexto social, aparte de que tú ya tienes una realidad marcada, tu contexto social responde a esa misma realidad. Entonces, si hacemos la metáfora del niño con el Dalai Lama, cuando el niño se echa para atrás y voltea a ver, es cuando busca apoyo de su contexto social. ¿Y qué pasa cuando tu contexto social es igual de... Te valida eso. Valida eso. ¿No? O sea, es igual de cristiano, presbiteriano, católico, introduzca aquí Herbalife, o sea, cualquier Royal Prestige. No, sí. O sea, esos güeyes de la aromaterapia que no me acuerdo cómo se llaman, unos de unos aceites esenciales que también están. Ajá. Pero así... No, porque eso no es como funciona como secta, eso nomás es venta por catálogo. Pero hay unos aceites que justo así te prometen curar el cáncer, te prometen curar la depresión. No, güey, no me acuerdo, ahorita me acordaré, pero también son unos bien famosos. Claro. Y esto, o sea, como al final creo que esto termina haciendo que una persona se quede ahí. Claro. Y que yo hipotéticamente, yo teniendo un hijo y perteneciendo aquí, termine manteniendo a mi hijo también aquí. Sí, como si no sigo con este esquema, tal cual voy a perder todo. Ajá. Y voy a perderme a mí, porque mi identidad se va por la coladera también. Exacto. Y ese es el contexto también donde se da el grooming, ¿no? Que igual vale la pena creo que definirlo, porque a lo mejor no es un concepto como tan común. Tía de la definición. Grooming pues viene como justamente de preparar las condiciones para, ¿no? O sea, es como grooming es como todo este trabajo logístico previo para que se dé un contexto, específicamente en el contexto de abuso, para que se dé el abuso, ¿no? O sea, comenzar a preparar las condiciones psicológicamente, socialmente o físicamente para que una persona pueda de alguna manera caiga en el abuso. ¿Todo lo correcto? ¿Lo miran así? Sí. Incluso quisiera agregar a esto que acabas de decir que o sea, incluye también preparación tanto
al abusador, digamos, una preparación, autopreparación, digámosle así. Una preparación obviamente al objeto del abuso, al niño, a la mujer, al hombre, a la persona que va a ser abusada. Claro, también. Sí. Y incluye también preparación del contexto social, ¿no? Que esto, de nuevo, igual puede ser muy específico dentro de las religiones, de cualquier religión, ¿no? O sea, pensemos en el padrecito del pueblo pequeño que es, o sea, que es el único padre que tenemos en el pueblo, ¿no? Entonces, claro que pues todo el mundo va a misa los domingos, todo el mundo lo conoce, y digamos que el padre, o sea, se da a querer al pueblo, ¿no? O sea, va a visitar a ciertas familias, cena con otras familias, ¿no? Come, lo invitan a comer, no sé qué. Entonces, el padre es conocido por todos y prepara el campo socialmente, ¿no? Ajá, y digamos, si el padre, pues prepara campamentos para los niños, los atiende después de la escuela, los no sé qué. Entonces, bueno, todo el mundo va a confiar en el padre, por supuesto, ¿no? Entonces, claro que el padre se va haciendo de una confianza y de un contexto social y lo va preparando para... Y pon tú que ese mismo padre se encuentra o le encargan, ¿no? Ahí corregir el rumbo de un niño o de una niña problemática. Sí, claro. ¿No? Que es conocido o conocida porque tienen mala reputación, porque va por malos pasos, porque bla, 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 bla. No, claro que desde esta malicia es como este es el escenario perfecto donde yo soy aquí el salvador y la figura benévola en el pueblo que va a tratar de rescatar a este niño o esta niña, y si empieza esta dinámica de abuso, no le van a creer o no se le va a tomar en serio porque es el problemático o la problemática del pueblo, porque es la que va o el que va por malos pasos. Y aunque no sea, el problemático o la problemática del pueblo, o sea, la figura de autoridad religiosa puede ser, o sea, puede tener tal grado de confianza del contexto que aunque el niño sea, o sea, no haya tenido historial de nada. Sí, se ignora dice, eso. O sea, revela el abuso o cuenta su abuso, es como, no puede ser porque palabra, es el padrecito. ¿Cómo crees que el padrecito te va a hacer eso? Sí, porque es tu palabra contra la del padrecito, es tu palabra contra el Dalai Lama, es tu palabra contra ponga aquí el que sea, ¿no? O sea, exacto. Entonces ahí también, o sea, fíjense qué duro esta parte de invalidación, ¿no? De invalidación de la experiencia de abuso, porque pensaba un poco ahorita que decías, Juan, en la parte de la explotación o del abuso económico, psicológico y todo. Pues todo lo que se habla, por ejemplo, de las iglesias estas de la luz del mundo son esclavitud moderna, ¿no? O sea, la luz del mundo está encallada en gente de escasos recursos, a los cuales ponen a trabajar desde los 5 años, 6 años, a construir sus iglesias, o los ponen a vender tortillas o lo que sea para que los 40 pesos que ganaría un niño vendiendo tortillas los done a la iglesia. Y eso es esclavitud y es explotación, ¿no? Entonces ahí encontramos una serie de abusos. Obviamente lo sexual siempre va a ser algo que nos va... Bueno, a mí me prende de una manera, o sea, me pone de un humor, ¿no? Me indigna muchísimo, pero también está la parte económica y psicológica, ¿no? De lo que decías, como claro que si entonces este es todo mi marco de referencia, entonces hace sentido que yo me convierta creo que en la secta esta de JMS, un coreano que se autodenominó la reencarnación de Jesucristo, porque según él sacó los cálculos históricos y él nació en 1945, donde se supone que tendría que haber nacido el segundo Jesucristo. Le llamaban monitoras o alguna cosa así a las otras mujeres que ya habían sido abusadas previamente, y reporteras le llamaban a las mujeres que ya habían sido abusadas previamente, que al cumplir cierta edad ya no podían seguir teniendo relaciones con el fulano y entonces ellas tenían que hacerle grooming a las adolescentes más pequeñas. Donde entonces, como dices, si ese es tu sistema de realidad, claro que el hecho de decir, ok, el fulano ya no se acuesta conmigo, ya no abusa de mí, pero me obliga a mí a condicionar a otras mujeres para ser abusadas, dentro de este marco de referencia suena lógico, ¿no? Donde yo ya no le satisfago, entonces tengo que traerle a mi señor, porque a él él pedía que le llamaran mi señor, ¿no? Le tengo que traer a mi señor, a chicas jóvenes que además, déjenme decirles como dato cultural, fulano pedía puras mujeres de entre 14 y 19 años. ¿Qué fue lo que Dios le pidió? Pedofilia, es lo que Dios le pidió, perdóname, sí. Tienes toda la razón. Y Dios le pidió que fueran mujeres de 1,70 de estatura o más. Ajá. Y solo le faltó decir el peso, el color de ojos. Claro. Y esos eran los requisitos para ser salvadas. O sea, entonces, si usted medía menos que eso, usted no puede ser salvada, usted no merece la gracia divina. Entonces, las reporteras se dedicaban a buscar, o sea, que así le llamaban a estas mujeres, que no es porque fueran periodistas, pues reporteras le llamaban a estas mujeres,
se dedicaban a buscar en las preparatorias y en los primeros años de universidad chicas coreanas de más de unos 70 que además fueran vírgenes, por supuesto, porque Dios pedía que fueran vírgenes. Sí, claro. ¿no? Y para ir haciéndoles grooming, invitándolas a estas actividades con este señor, porque Dios le dijo que así era, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cómo incluso mujeres de 40 y tantos años que ya tenían décadas de haber sufrido este abuso, replicaban el abuso con mujeres más jóvenes. Está muy cabrón, de verdad. Ese documental está en Netflix, porque si lo quieren ver, ¿Cómo se llama? Se llama Sagrada Traición. Ok. Es justo de esta secta coreana, JMS. Ajá. Está vomitivo. Nosotros llevamos como 3 episodios porque neta me dan ganas de vomitar. O sea, no. No sé en qué haya acabado ese señor aún, pero ojalá lo hayan... El de La Luz del Mundo, o sea, está, o sea, de verdad de náusea. O sea, ¿verdad? como si bueno, a mí me genera como... ¿Verdad? Como, A mí el de Nexium me hacía sentir no, el de así. Nexium. Y una de las recomendaciones que traigo hoy, que también es sobre los mormones, así de no mames, qué pedo. Oye, y ahorita hablando, o sea, se los juro que voy a conectarlo, pero ahorita hablando de Nexium, del documental de Nexium, que ves que es esta primera parte donde... O sea, el primer capítulo casi que es una invitación a unirte. Sí, que te lo venden durísimo. Ajá, Te lo venden claro. durísimo. O sea, yo terminando el primer capítulo, de verdad dije, ¿dónde me inscribo? O sea, como ¿a dónde me inscribo? ¿A dónde mando mi correo? ¿Dónde mato mis datos bancarios? ¿Dónde mando mis datos bancarios? No, me tengo que mudar a Albany, ¿no? Ándale, sí. Porque eso hace la secta y la religión. Sí, se oye muy bien al principio. Se oye muy bien. Te dan muchas ganas de estar. Sí, hacen un muy buen trabajo de mercadotecnia, güey. Entran a un gran sentido de pertenencia. Te dan algo en qué creer, te dan un sentido de aceptación y comunidad. Te dan sentido de vida también, te dan ¿no? sentido Como de vida. Tal vez siempre, porque aparte siempre apelan al tú estás perdido y de pronto, o sea, y nosotros somos la única respuesta. Pero aparte es como de yo como tú, JP, he estado perdida, ¿no? Así me he sentido perdida en la vida y de pronto encontré esto y esto fue la respuesta, ¿no? La solución a todos La los solución males. a todo, donde entendía que vine a este mundo. El otro día un paciente que amo y adoro me decía, es que entonces no me puedes decir porque entonces ¿a qué venimos? Entonces si venimos aquí no hay sentido. Y yo, pues no. Y se atacó de risa. Y me dijo como, no esperaba eso. Yo, es que si cualquier cosa que te diga es una venta y es una mentira. Claro. O sea, el sentido lo construyes tú desde donde puedes y ¿Cuál desde es tu donde lo que sentido de tienes. vida? ¿Cuál es tu y que sentido? se va a mover, aparte. Claro, porque a tus 40 no es el mismo que al 30. Que a los 20. No, que a ni los a los 20. 60 ni a que a los 90, ¿no? Pero justo siempre vienen de esta idea de agarrar la necesidad general, ¿no? Donde JP de verdad, o sea, yo como tú estaba perdida, era una hereje apóstata, no creía en nada y de pronto encontré, güey, esta respuesta que me hizo sentir que mi vida tenía un propósito, que ya no sentí este vacío ni este miedo y dices, güey, claro. ¿no? Sí, o es esta promesa de cicatrizarte tus heridas Exacto. fundamentales, ¿no? Tu herida de rechazo, tu herida de abandono, tu herida de no pertenencia. Claro. Todo De eso va a insuficiencia. desaparecer aquí. Exacto. ¿No? Y Sí. eso pues es sumamente tentador para muchísimas personas. Claro. Muy atractivo. Así de, y yo me sentía así hasta que encontré la microbiota y ahora voy a sacar mi propia marca de probióticos que se llaman Betsabiotics. Sí, Pero- esa se le va a conocer como la profetisa de la microbiota. La De aquí en adelante. Cabe destacar que todo, o sea, todo esto que acabas de decir, eso sí no, o sea, por más antilógico que parezca eso, o sea, esto no es exclusivo de las religiones, como, o sea, empezamos hablando de Nexium, ¿no? Que no, Sí, era, que es un no programa era una de religión, negocios, digamos. pero sí era una religión. Bueno, Sí. ajá, pero no es exclusivo de las religiones. O sea, hay muchos cultos religiosos, sectas que lo plantean así. Están los productos milagrosos, Claro. o sea, las técnicas de mercadotecnia, pero incluso también, por ejemplo, el fascismo, el Claro, nazismo. entonces los partidos políticos son eso. Exactamente. Totalmente. Bueno, muchos partidos políticos tienden a ese mismo de, bueno, yo soy el único que tengo las respuestas Claro. para esto, ¿no? Solo nosotros atendemos Solo a la nosotros. izquierda y al pueblo bueno. Exactamente. Nadie más lo ve, solo Sí. nosotros vemos a los pobres. O sea, yo pensaba exactamente más particularmente en Hitler y en el nazismo en los 30, ¿no? O sea, el Es que mundo. tenemos una reencarnación. Sí, casi. No, bueno, no, o sea, más bien hablando como de que, bueno, el mundo está en crisis, no hay dinero, no hay nada. Yo soy el único que puede reconstruir nuestro país a Sí, su es gloria. nuestra Y yo gloriosa alemán Alemania. necesito creerlo. Exactamente. Yo alemán de la posguerra, de la, Sí. bueno, de la Primera Sí, Guerra necesitas Mundial, creerlo. necesito creer que vaya Sí. a haber algo que me devuelva mi nacionalismo, que me devuelva mi Que te mi devuelva poder. hasta tu casa físicamente, ¿no? Exacto, Porque si que tu me país devuelva está de comer. devastado por el bombardeo, Sí, claro claro. que necesitas creer que este hombre Ujú. te va a devolver el sentido nacionalista y te va a devolver tus instituciones y hasta tus el edificios. orgullo, el orgullo. todo. Sí, es que todo llevado al extremo se puede volver como culty,
¿no? O sea, estilo... ¿Por qué no hacemos nuestro propio país? Güey, los vegetarianos que son extremosos, los que se van a esta parte como del cycling, que luego, güey, parecen también... Eso yo juro que son una secta. Si alguien... Les juro que a veces sí parece secta, güey. Si esos que hacen ¿no? indoor cycling nos están escuchando y Yo me van a indoor odiar. cycling. O sea, Yo voy a mi algunos clase, nada grupos, más. incluso como de ciertos tipos de danzas, o sea, como el ballet, o sea, o belly Es que dance, que ¿sabes luego qué? ves que la maestra literal es como el referente de realidad y tienes que abandonarlo todo por bailar y tienes que tener cierto peso y tienes que, o sea, como que hay muchas más cosas que nada, culties. o sea, más que llevarlo al extremo, que obviamente sí es llevarlo al extremo, pero un poco más allá se me hace como lo que decía Juan hace un rato, de que todo mi eje de realidad, todo mi Se vuelve significado de mi vida esto. es una sola cosa. Ajá. O sea, solo tengo una sola cosa que me define como Claro. persona. Sí. Cuando pasa eso, creo que es cuando da pie a este tipo de comportamientos cultistas y sectarios y todo, ¿no? Es cuando solamente tengo una cosa y no tengo nada más. Sí, Que es lo que decía hace un rato o sea, del niño que crece dentro de una religión. Sí. Solamente tengo este eje. No tengo nada con qué comparar, no tengo ninguna alternativa con qué ver. Solamente tengo... Entonces la única respuesta es la que voy a ver aquí enfrente. Exacto. Si yo rijo mi vida solamente por mi país, ¿no? Mi país es lo único que me importa y nada más esto. O mi único eje de realidad es mi maestra de danza y lo que ella dice es lo que o se el hace. deporte que practico, Ajá. o ser vegetariano, o que soy yogi, o que Bueno, no. vegano, porque los veganos son... Los vegetarianos todavía le dan suave, pero Veganos, los veganos de pronto sí se nos dan durísimo. Sí, Yo les iba a decir lo del indoor cycling, ¿no? Que alguna vez yo fui, me inscribí todo un verano, pagué 3 meses de indoor cycling, porque pues obviamente, a ver, el cycling es un gran deporte, ¿no? Ajá. O sea, haces mucho cardio, haces fuerza. Te ponen música, está divertido mona. y todo. ¿Sabes cuándo dejé de ir? ¿Cuándo? Cuando dos pues no sé cómo le rights, ¿no? Porque aparte ya saben que tienen su propio lenguaje, su propia... Ese es otro elemento sí. cultista, Ajá. ¿no? La coach estaba diciendo, o sea, en la última canción, no, bueno, nos ponía unas reflexiones así de... Y entonces en estas últimas pedaleadas, cierra tus ojos, sana tus heridas, da más para que salgas de aquí sanada, energizada y todo eso que te dañó se quede aquí en la bici. La verdad es que estuvo muy cagado porque ya sabes que tienes a todas las muchachonas fresonas con sus ojos cerrados sanándose con la pedaleada y ahí tienes a Betsabe Mancilla haciendo... ¿no? Entonces se voltea la coach, se me queda viendo horrible y de ahí dije no puedo volver porque no solamente la coach me vio horrible, todas las señoritas indoor cyclers, Ajá. ¿no? Que estaban ahí, voltearon, me vieron horrible con cara de pinche vieja grosera, o sea, que se rió de nosotras. No pude volver y me faltaban como 10 clases para acabar mi verano. Pero no pude volver porque justo me pareció un culto. Es como, güey, no, Ajá. o sea, a ver, claro, el cycling es un gran ejercicio, pero no me vengas con la mamada de que tú vas a pedaleando sanar. voy a sanar mis heridas. Ajá. O sea, no me chingues, no mames. Ajá. Güey, es que yo sí he visto videos, ya sabes, típico que te sale el TikTok o el Reel y así. O sea, de los que están dando la clase, güey. Y parece que están haciendo su Poseídos por discurso el como si Espíritu fueran Santo. el profeta Ajá. Mahoma, güey. Así con una intensidad, así como de quién eres Hitler, güey, dando un speech. Ajá. O sea, eso a mí o sea, cuando alguien es como tan devoto a algo, a mí me asusta. O sea, a mí me causa triguea. mucho rechazo. Ajá. Sí. Claro. Sí, automáticamente me da como desconfianza. Es como, no lo sé. Y Exacto. no importa de qué me estés hablando, porque no importa si es de Dios, no importa si es del indoor cycling, no importa Sí, si o es... una forma de comer como los Sí, keto, por no decir. importa, bueno, güey, los keto. es otro- O sea, no otro importa sector. incluso si me estás hablando de cómo hacer hotcakes. O sea, a mí me va a detonar. O sea, Ajá. si tú me dices mi forma de hacer hotcakes es la única y la verdadera, yo te voy a decir, chale, no Sí, sé. completamente de acuerdo. Y aunque sí sea la única y verdadera, yo te voy a decir, no, yo creo que no. Nada más por llevarte la Como lo contraria. haces con mis probióticos, ¿verdad? Exactamente, Porque sí. yo tratando de cuidar tu flora intestinal, yo ya me di cuenta que mi forma de dar amor es cuidando la microbiota de las personas, güey. Y tú pidiéndome tu coquita. Sí. Ay, no te traje tu coquita. Qué poca. Te la invito ahorita que nos vayamos. A ver, entonces, como una cosa que me parece como importante nombrar, porque sí, el indoor cycling, el keto, como muchas cosas Tú podrían perteneces ser. a todas, Juan. Yo No, no es pertenezco a todas, sí. Kosher, macrobiótico. No, kosher, no. Macrobiótico es otra cosa, perdón. Macrobiótico, sí, todo. Royal Prestige, Royal Herbalife. Prestige. No, pero ¿cómo sabes cuando es algo así? Cuando no hay otra posibilidad, Ujú. por un lado, y cuando solo una persona tiene toda la verdad. Sí. Es Ujú. solo una persona.
Y además una persona autodenominada, yo diría. Una persona autodenominada. Y validada por el contexto. Y validada por el autodenominada, sí, tienes toda la razón. Y validada por el contexto, ¿no? Pero de entrada, cuando solo hay una realidad y solo hay un eje de realidad que tú tienes que creer, porque puede haber gente muy intensa, puede haber gente o que crea muy profundamente en algo, pero cuando no se permiten las diferencias, hay que tener mucho cuidado. Cuando no se permite pensamiento disidente. Exacto. ¿No? Y que automáticamente un pensamiento distinto se va al tú eres una apóstata y eres un riesgo, eres un cáncer, hay que eliminarte. Claro. Ahí todo está mal. Y esto pasa en todos lados, señores, religiones, mercadotecnia, grupos de amigos y familias. Exacto. Hasta orientaciones psicoterapéuticas me ha tocado ver, ¿eh? Sí es cierto. Sí es cierto. Luego, muy por eso cierto. luego los psicoanalistas nos odian para nada diciendo cosas. Y que esperen, o sea, yo agregaría también que si decides que quieres salir de ahí, hay un costo, una amenaza de castigo o un precio muy grande. Sí, o amenaza hasta de muerte, ¿no? Porque en muchos de esos hay tal cual... No, pero desde esta parte incluso de, pues voy a perder a todos mis amigos o me van a dejar de hablar. O mi familia me va a rechazar. No, o sea, como... El que haya como un precio muy grande si te quieres salir, también dice como... Entonces, todas mis amigas ya no van a invitar a los desayunos, güey, porque, o sea, como ya no vamos al mismo estudio de indoor cycling, o sea, es que yo cambié de coach y entonces ellas ya no me quieren hablar, güey. Sí. Me gustaría compartirles un caso, ¿no? De alguien que justo se da cuenta como de muchas cosas y que yo me doy cuenta con esta persona de muchas cosas también. De alguna manera hay una orientación de alimentación que se hace importante en México y que tiene como ciertas características y lo hacen una marca, ¿no? Esta persona pertenece como a quien trae digamos esto a México y como a esta marca de alimentos específicos. De alimentos específicos. Y comienza a formarse un poco en temas de mercadotecnia y comienza a hacer ciertas estrategias para que pues esta marca vaya profundizándose en distintos escenarios. Ahora, aquí va el punto y esto es importantísimo. De lo que se va dando cuenta es que hay una profesionalización para que esto pase. ¿Cómo? De entrada, para venderte, hay un método y y aparte una profesionalización que se llama mercadotecnia específicamente de un área que ahorita no me acuerdo, pero es, o sea, de hacerte saber que esta es la única gran y profunda verdad. Y que no hay otra. El santo grial. El santo grial. Y después, para hacerte pertenecer a esta red de mercado. Ok. Y después, hay toda una estrategia definida en manuales de qué pasa cuando tú decides. ¿Qué vamos a hacer contigo? Wow, existen manuales de qué vamos a hacer con la disidencia. Hay algo más. ¿Qué vamos a hacer con el resto del contexto cuando no podamos controlar al disidente? No mames, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a nombrar al disidente? O sea, como cienciología, güey. Casi. Pues sí, como en todas, que todos tienen un nombre. Redes de mercado. Sí. O redes de mercadeo, no me acuerdo. Pero, hay todo. Sí, donde en la religión católica eres hereje, en los testigos de Jehová eres apóstata. Y aquí tienes, no sé, ponga usted el nombre, el que sea. Dirigido por una persona que define esto. Ahora, no obstante, también, y esto es bien fuerte, bien fuerte. O sea, cuando lo platicamos en sesión me parecía bien fuerte. Inclusive hay toda una metodología para incluir a profesionales. Vamos a decir que hipotéticamente sea alimentación para la microbiota, por poner un ejemplo. ¿Qué? Ya me ganaste. Por poner un ejemplo. Entonces, de repente, imagínate que haces una benzopastilla que sirve para la... Betsabiotics, dije. Betsabiotics y que es un laboratorio nos escuchan, por favor. Patrocínenos. Y que Betsabiotics es como la panacea, ¿no? Entonces, sigue todo, o sea, todo esto. Y aparte, hay toda una estrategia para introducir a profesionales de la salud. Ajá, claro. Para que me validen. Y para que validen. Sí. Y profesionales de la salud entran. Sí. Entonces se vuelve una cosa bien fuerte que aparte de todo, ya personalmente... Como los doctores que te recomiendan homeopatía, güey. O los doctores que te recomiendan medicamentos para bajar de peso. Ajá. ¿No? Ahora, hay todo un contexto. Imagínate cuando vas entrando aquí, te vas profesionalizando en esto. O sea, tú vas haciendo esto, no lo vas haciendo desde la conciencia de sí voy a hacer esto. De hecho, esta persona que me lo cuenta, cuando hablábamos del tema de sectas, se da cuenta de no manches. O sea, estoy en una secta de alimentación. Sí. Pero aparte, imagínate estar ahí. Todo tu contexto también está ahí. Tu familia, tus amigos, los amigos que no le entraron
ya no están. Ya no están. Y ya no están, o sea, ya no están al lado porque cada uno se fue a hacer su vida donde Betsobiotics, o sea, no estaba incluido. No estaba incluido, claro. Entonces, o sea, toda tu realidad está ahí. Sí. Cuando de repente te das cuenta que no, se rompe esta parte de realidad, pero es, ok, me salgo y ¿a dónde me salgo? ¿Y con quién me voy? ¿Quién me va a recibir? Claro. ¿Quiénes son mis amigos? O sea, ¿quién de mi familia no está aquí? Claro. Le digo a los de mi familia y también están bajo este mismo proceso que aparte yo ayudé a diseñar. Exacto. Y que además, Juan, cabrón. Está cañón. Hasta los profesionales que tú aprecias o que respetas están ahí. Sí, ¿no? Y exacto. entonces vuelves a lo mismo de entonces, ¿en quién creo? Y además validando toda la cuestión, o sea, para introducirla en campos de ciencia, ¿no? Exacto. Como, porque si el doctor dice que esto está chingón, pues debe estar chingón, ¿no? Sí. Él le sabe, él confía en la ciencia. Claro, él y si bla, bla, Juan, bla. que es mi nutriólogo, me está recomendando Betsobiotics, ¿no? Sí, si es Juan porque- es porque él lo sabe, ¿no? Claro, Y si mi porque es familia legítimo. Exacto. ¿no? Ya pensé que mis disidentes de Betsobiotics se van a llamar destructores de la vida. Así, les vas a llamar. Pero ese es el vibe un poco. O sea, como, Sí, porque aparte totalmente, si te como de- sales, sí, claro. o sea, es que tú no quieres triunfar. No, y es que tú no estás quieres salir destruyendo adelante. un modelo de éxito para muchas personas. Tienes miedo al éxito. O sea, ve a Quieres ser trabajar tu pobre, miedo al parece. éxito porque quieres ser pobre, porque solo sabes ser pobre. Entonces, Porque no eso- crees que estás merezcas. autosaboteando. porque no crees que, y exacto, porque no crees que mereces, porque te estás saboteando, ¿no? Puesto en ese lugar. O sea, como un poco creo que hay ciertas características que cumplen para que esto pase. Y Sí, una claro. de ellas justo es que no hay forma de sostener la disidencia. Claro. Y que inclusive hay manuales o protocolos para trabajar con los Para disidentes. someterla. Y para aplastar la Ujú. disidencia. Y para aplastar Yo la le quiero disidencia. preguntar a JP, ¿no? Ay, Dios Que mío. tengo una pregunta. Espera, rápido, antes de Sí. tu pregunta, un paréntesis. O sea, porque ahorita como que mencionas un poquito los paralelos de la autoridad religiosa con, por ejemplo, ahorita que dijo Marta, la autoridad médica, ¿no? Ujú. Y la autoridad de la ciencia, ¿no? Que muchas personas dicen, ay, pues, Es lo o sea, mismo. tú no tienes religión, pero Es de que es lo crees en la mismo. ciencia, es lo mismo. Y, no sé. Y a ver, para empezar, o sea, sí entiendo que puede haber situaciones, circunstancias, contextos donde está mal utilizado, por ejemplo, Estos. seguramente en muchos de esos, Sí. claro que sí, pero que, o sea, vale la pena recordar que el punto de la ciencia es cuestionar. Sí, Ajá. exacto. Ajá. Y Siempre. avanzar y descubrir. Y que Ajá. haya revisión por tus pares. Exactamente. Muchos de ellos. Revisión, muchos. cuestionar y falsibilidad. O sea, que tú mismo, tu teoría diga, mira, aquí está mi teoría, pero si sale X cosa, mi teoría se cae. Sí. O sea, Y tú aceptas eso. y, Lo ajá, aceptas no, y con tú toda tu... ajá, no solamente aceptarla, sino proponer dentro de la propuesta de tu teoría. O sea, que yo tengo esta X teoría, pero si sale Y factor, mi teoría se cae. Sí. O sea, entonces no va a funcionar en todos los contextos siempre, que es Sí. lo contrario a esto que veníamos diciendo, que es Al dogma. Ajá, Al dogma, a exacto. la respuesta única para todo, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, sí quiero subrayar eso, que es como cuando Claro. critican a la Claro. ciencia. Exacto. Y a ver, también poner los niveles de peligrosidad. O sea, antes de hacerte la pregunta que va encaminada un poco a esto, también poner en la mesa los niveles de peligrosidad, porque no es lo mismo que entonces este sistema Es de muy alimentación. peligroso. O sea, ponga aquí usted el sistema de alimentación. Vamos a poner Herbalife, ¿no? Ok. Herbalife llega, ok, se hace la pirámide. Yo compro Herbalife, me meto Herbalife, no me sirve X, güey. No va a pasar nada, Claro. ¿no? O sea, pues, ¿no? O compré Betsobiotics, no me sirvieron. X, ¿no? No pasa nada. A decir, me metí a una religión donde abusaron sexualmente de mí, donde abusaron de mis hijos, donde me explotaron económicamente, o sea, el asunto es diferente. Sí, claro. ¿No? O sea, como cuando lo ponemos en el asunto de cuando es un producto debatible, ¿no? De decir, bueno, pues me compré estos suplementos que no sirvieron, no los vuelvo a comprar, tan, ¿no? A lo mejor ya me había endeudado con 80,000 pesos para Herbalife. X, no los vuelvo a comprar y punto. Cuando el producto es Dios, se vuelve muy difícil salir de ahí. Se vuelve muy difícil decir, el producto no me funciona, Ujú. ¿no? Porque yo diría, a ver, si yo hiciera Betsobiotics, ¿no? Yo digo, a ver, esto está basado en esta evidencia, pero si después descubrimos otra evidencia donde la microbiota intestinal en realidad no influye en X, pues ya, güey, se acabó esto para siempre, ¿sabes? Y Qué al fuerte final, cuando el producto es Dios. qué fuerte con el producto es Sí, Dios. Pues sí, porque sí, al final, sí. digo, por lo menos la microbiota existe, Ujú. ¿no? Yo De diría. menos. De menos. Por De lo menos está ahí. podemos verla. De menos podemos verla, salen los análisis, ¿no? Pues por lo menos ahí está. Pero qué difícil cuando el producto es algo tan subjetivo que significa tanto en la vida de una persona, ¿no? Yo Ujú. diría ahí. Pregunta para JP Moreno. Ay, Dios mío. Hola, soy del panel. Tengo una pregunta para JP Moreno. ¿Qué dijo del pan? Hola, soy Betsa del pan y No, imagínate, jamás en la vida. Memes. No, La no, no. peor, güey, la peor.
¿Cómo verías tú, JP, desde el punto de vista de la historia y de la sociología y la antropología y todo esto que tú dominas también? ¿Cómo despierta un día alguien cómo despierta un día un Hitler y dice yo soy el reconstructor de Alemania? ¿Cómo es que despierta alguien un día y dice yo soy la reencarnación de Jesucristo? Más bien la pregunta es para ustedes, o sea, dije tú. Psicopatía y narcisismo. Ajá. Sí, psicosis, pero psicosis, ¿tú cómo lo ves desde la parte histórica sociológica? Es que, o sea, porque hay gran diferencia entre, bueno, es que no, realmente no, o sea, sí hay un elemento religioso muy metido en muchas de estas personas. O sea, por ejemplo, les platicaba antes de entrar a grabar, no sé si, queridos llamados escuchas, si alguna vez escucharon de la rebelión de Taiping, ¿no? Que es una guerra civil en China a mediados del siglo XIX, con una cuenta de muertes similar a la Segunda Guerra Mundial. O sea, no, obviamente la Segunda Guerra Mundial hay más muertes, pero ahí se van, ¿no? Sí, estamos hablando de millones de personas. Millones de personas. Y todo empezó porque a un dude se le ocurrió que él era el hermano menor de Jesucristo. Y entonces digo, yo soy el Mesías ahora, yo soy el que tiene que ser el emperador de China y me voy a lanzar contra el emperador de China, ¿no? Ok. Y un chorro de millones de personas dijeron, güey, este güey es el hermano menor de Jesucristo. Es que, o sea, creo que eso es muy importante, porque por decir, si yo, justo lo que decíamos hace rato, ¿no? Si yo me despertara mañana y dijera, yo soy la reencarnación de María Magdalena, síganme. O sea, creo que mi contexto, güey, se voltearía a verme y me diría, güey, estás Marta, bien malita, te vamos a ir a internar. No, te diríamos, Marta, mira, tómate esta quetiapina, ¿no? Exacto. Como de toma este antipsicótico, ¿no? Y hablamos mañana. Sí. No, para que suceda algo así, el contexto lo tiene que creer y reforzar bien cabrón, ¿no? Sí, o sea, yo me pregunto, este güey, ¿cómo hizo que el contexto le apoyara y que juntara suficiente gente para armar una guerra civil en China? Sí, claro. ¿No? O sea, no... Bueno, porque probablemente esa gente lo necesitaba, ¿no? Sí, necesitaba un cambio, entonces se abanderan de ese cambio. A lo que voy, o sea, se tiene que juntar el hambre con las ganas de comer. Exacto, o sea, estos elementos psicológicos del individuo y esta historia y esta sentido de grandiosidad y lo que tú quieras, más la parte del contexto social que lo sostenga y lo refuerce. Sí. ¿No? O sea, sí, todo lo que dijiste, sí. Y además, o sea, de nuevo, o sea, estos elementos religiosos que están tan metidos dentro de la psique humana. O sea, por ejemplo, porque podemos, por ejemplo, Stalin, ¿no? Que famosamente la Unión Soviética era atea, ¿no? Ok, sí, la Unión Soviética era atea, no hay ninguna religión. Stalin es una figura de autoridad única e inmovible, completamente arreligiosa, ¿no? Pero no podemos ignorar el contexto histórico de que 500 años, no me acuerdo cuánto duraron los Romanov, 600 años, una cosa así, donde el zar era el representante de Dios, era el líder de la iglesia ortodoxa rusa. Sí. Durante 700 años, 600 años, no me acuerdo cuánto duran los Romanov en el poder. Y luego imagínate. Y luego llega Stalin, que es, bueno, yo no soy religioso, pero prácticamente soy el zar. Sí, o sea, la población ya estaba acostumbrada a un líder jerárquico único que era la máxima ley en la tierra. Claro. A ver, esto es chismecito histórico, ¿no? O sea, pero imagínate qué cabrón y qué gacho está que tú seas el zar y seas elegido por Dios, seas hijo de Dios para gobernar Rusia. Y te dé un heredero chafita como el Alexei, ¿no? O sea, imagínate que tú eres... El Alexei, el Alejandro, Nicolás, todos eran muy chafitas. Bueno, muy chafitas, pero bueno, Nicolás por lo menos estaba sano. Alexei tenía hemofilia, ¿no? Sí. Entonces imagínate que, o sea, después de 4 hijas o 5 hijas, Dios por fin te da a tu hijo varón y tiene hemofilia y se te puede morir si se raspa la rodilla, güey, ¿no? Pues eso les pasa por casarse entre primos y... Ay, eso les pasa por creer que Dios de la y es que aparte Alejandra Victoria, era nieta de Victoria, ¿no? Es que todos eran nietos de Victoria. Todos eran, güey. Justo por eso tenían tantas enfermedades raras. Toda Europa era nieto de Victoria. Sí. Y yo pensé que cuando eso les pasa por casarse entre primos y, o sea, por favor, escuchen esto, ¿no? Y además yo también, güey, eso también les pasa por creer que Dios los designó, ¿no? También. O sea, también ya porque monarquía. Claro, ¿no?
A ver, y entonces pensando un poco en esta gente que se autodenomina, yo diría, como lo vería en dos vertientes. La primera es, se necesita mucho narcisismo y mucha psicopatía para un día amanecer y incluso decir psicosis. Esto. Ajá, esa era mi otra vertiente, aguántame. Sí. Perdón. Vertiente A, mucho narcisismo y mucha psicopatía para decir, yo me voy a mover estos pendejos y todos me van a seguir. O opción B, mucha psicosis. ¿No? Donde porque muchos de estos líderes genuinamente creen en eso. O sea, ahorita uno de los ejemplos que les traje, que es David Koresh, el debate hasta la fecha sigue siendo, este güey sí creía o no creía, ¿no? O sea, sí neta estaba psicótico, delirante y genuinamente se creía la reencarnación de Jesucristo. O era el más psicópata de la vida. De los psicópatas de la vida, ¿no? Entonces, y por ejemplo, en el caso de Marshall Applewhite, que es el de Heaven's Gate, ¿no? Que se hace llamar Do. Sí, era un güey bien psicótico. O sea, si vemos los videos de Heaven's Gate, el güey tiene la mirada perdida, ve a la cámara, pero no ve a la cámara. O sea, sí era alguien que estaba propiamente... De hecho, había estado internado en un psiquiátrico antes de que precisamente en el psiquiátrico la enfermera lo encontrara, Bonnie Needles lo encontrara y justo ella lo adoctrinara para ser el próximo Mesías. Why not? Yo consideraría que la fórmula es la siguiente. ¿No? Okay. Igual puede ser. Haga su un secta contexto. Si quiere usted hacer una secta, número uno, un contexto que tiene una necesidad. O sea, hay diversas necesidades. Hay diversas. No diría ni siquiera una necesidad ni económica, ni espiritual, ni política. Hay una necesidad y un narcisista y seguro psicópata también, pero me gustaría poner especial atención en el narcisismo como una persona que vive una historia de vergüenza que construye una ficción alrededor. Y que se aprovecha de esa necesidad. Ajá, o sea, que se aprovecha de esta necesidad, ¿no? Entonces, que su ficción, la ficción que tiene de sí mismo, tanto en el nivel que esté manipulativo, neurótico o psicótico, pero esa ficción que tiene de sí mismo, macha, cuadra, encaja con la necesidad de ese contexto. Esa es la fórmula. Me parece que lo que vemos en distintos escenarios es que esa es la fórmula para que esto suceda, ¿no? Tanto políticamente como religiosamente. Le refuerza. Se vuelve como un ciclo vicioso. Y entonces creo que se vuelve hasta un fenómeno social, donde más allá del líder, toda la secta tiene una vida propia. O toda la religión comienza a tener una vida propia. Quiero poner atención en la necesidad del contexto. La sesión pasada, ¿qué tal? No, el capítulo pasado, en nuestra sesión pasada. No, en el capítulo pasado les estaba contando que estaba leyendo un libro que a mí me parecía una cosa bien, me está pareciendo una cosa divertidísima. Se llama Caballo de Troya y es de JJ Benítez. Y de repente me parece una gozada porque está bien fácil de leer. O sea, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Está bien fácil. Y está como bien interesante en términos de que se supone que un viajero del tiempo va a Nazaret y comienza a ver lo que pasa a Jerusalén y va a ver lo que le pasa como a Jesucristo. Está interesante, está divertido, está cagado, pero está divertido. Y yo le decía a JP, no entiendo por qué como que mucha gente habla de este libro desde otros lugares. Y me decía JP que yo no lo creía y después lo investigué y efectivamente tiene razón. Sí, hay gente que cree que esto es real. Sí. O sea, entonces, sí, tiene seguidores. Esa serie de libros. Pero seguidores, o sea, que creen que eso sí pasó. Que si hubo un viajero en el tiempo que fue. Y yo lo veo como un libro. Yo tengo un tío de esos. ¿En serio? De ese libro de JJ Benítez. Bueno, es que de verdad, aparte tú lo lees y no puede ser más claro que es una ficción, ¿no? Sí, claro. Pero que haya gente que lo crea. O sea, si lo veo desde un lugar de entender, o sea, debe de tener necesidades muy importantes, insatisfechas. De sentido de vida, de filosofía, de creer en algo, de sostener el peso de nuestra existencia y la finitud. Yo qué sé, pero debe haber necesidades para que alguien crea que eso es real. Me dedicara a tratar con gente y sin necesidad. Ahora imagínate todo eso, Juan. O sea, que estás diciendo. Perdón, querías terminar. No, dime. O sea, todo eso que, por ejemplo, este libro que pues si tú vas con el autor, seguramente te va a decir que es una ficción. Es una ficción. O sea, yo escribí ficción, punto, y te acabó. Ahora imagínate lo mismo que estás diciendo de las personas que con realmente un narcisista. Deja tú con un narcisista. Algo creo que me da más miedo que un narcisista. O sea, con el internet, cuando no sabes si alguien está escribiendo algo en serio o no en serio, ficción o ficción, estoy hablando de verdad o me estoy inventando algo. Sí, claro. O sea, igual ya nos estamos alejando mucho, pero conectamos con cultos y sectas modernas de hoy en día que se generan en internet
porque alguien como el escribió algo. QAnon. Ajá, como ¿no? QAnon y Trump y todas esas. O sea, como que alguien escribió algo de broma, pero alguien se lo tomó en serio. Y entonces, como la gente se lo empezó a tomar en serio, entonces, yo lo escribí, pero sí fue en serio. Por decir, ¿no? como. Y toma vida propia. Y se va, y se, como una bola de nieve. Oye, crece, y a crece. ver, tú espera, tú lo escribiste y se lo toman en serio porque además a ti te conviene que se lo tomen en Sí, serio claro. porque te das cuenta que tuvo jale y que ese jale se va a traducir en poder económico. En dinero. Sí, Ajá. claro. O por decir un ejemplo de eso son las creepypastas. O sea, Ajá. como lo de Slenderman. Ajá. Y que entonces la ¿Qué serán las gente. creepypastas? Seré curioso. Pero... Es que, a ver, estás viendo que está tu tía aquí. Explícale. Rapidísimo. O sea, digamos que a mí se me ocurre una historia de terror relativamente corta. La escribo en algún blog de internet Ajá. y se me olvida. Alguien la encuentra, la lee y de nuevo, como estamos en internet, no hay un contexto Sí. realmente. No sé si esto es real, no es real, es ficción. Porque yo lo Ok. escribí muy en serio. O sea, porque Sí, yo tú soy un escribiste escritor tu que peor está bien pesadilla metido, ahí. ¿no? Ajá, sí. Y alguien lo ve, no sabe si es real o no es real. Copia, pega. Ajá, esa Ok. copy paste, pero es de terror, entonces creepypasta. Ah, ok, ya. Es una historia que Y- se copió y pegó en miles de blogs. Y la historia empieza a crecer y otras personas la empiezan a alimentar. Y entonces el Slenderman, que a lo mejor, que originalmente era un personaje ficticio, se convierte en una cosa real. Y después ya no solo es una cosa real, entre comillas, sino que hay un culto al Slenderman. Exacto. Y entonces unos adolescentes acaban casi matando a una de sus Sacrificando, compañeras ajá. de escuela porque la querían sacrificar al ¿Es Slenderman. en serio? ¿Eso ¿Es en pasó? serio? Sí, es ¿Eso en pasó? serio. Eso pasó, güey. También está el No documental en mames. Hay un HBO. documental. Ay, ¿no? pásanoslo. O sea, entonces, claro, o sea, como, sí, lo que dices, qué pinche peligro No. cuando no hay una fuente que pueda desmentir o que pueda decir como de, oigan, esto es ficticio. Y un o grupo de esto- seres humanos con necesidades de creer en algo. Exacto. Claro. Y ¿no? contextos que validan este tipo de creencias, Claro. ¿no? Porque además podríamos decir, o sea, de repente en la recomendación esta que les voy a hacer de Heaven's Gate, que se llama El culto de cultos, ¿no? Hay dos profesionales buenísimos, dos psicoterapeutas especializados en temas de cultos excelentes, donde hablan de que como la mayoría de la gente nos ponemos en esta posición de superioridad moral diciendo, ay, qué pendejos, güey. Pues es que también qué pendejos. Es como, no, güey, aguanta. Bueno, Sí, soy. JP dice eso. Y es como, a ver, sí, aguanta tanto porque la mayoría de los cultos llega, o de las religiones llega gente con buen poder adquisitivo, con educación universitaria, ¿no? Con ciertas necesidades, voy de acuerdo, pero también en contextos que favorecen este tipo de creencias, ¿no? Ujú. Porque ahorita podemos decir, ay, el Slenderman, no manches, estos niños tan trastornados, güey, y nosotros creemos en la Llorona. O sea, en México, si tu ¿Creemos en la tía... Llorona? Claro, si tu yo no, pero si tú vas a casa de tu tía en Atlisco y tu tía te dice, ay, Juan, ¿qué crees que van 3 días que se oye la Llorona acá? Digo, Ajá. tú tratarás de encontrar una explicación, pero nadie le va a decir a la tía que está psicótica. Ah, ok. Porque en un contexto mexicano validamos este tipo de Ajá. cosas, Ajá. ¿no? Ok, ya. Entonces Sí, sí, también eso, hay contextos donde Sí. se validan. Ajá. En un contexto cristiano, católico, judío, apostólico, whatever, se valida que alguien diga que Jesucristo le habló y que tuvo una revelación. O sea, a mí me suena psicótico. A mí si Juan llega mañana y me dice, güey, soñé con Cristo y Cristo me habló, a decir, güey, porfa, ve con el psiquiatra. Ajá. Pero en un contexto católico se va a validar y te va a decir, Claro. Juan, qué lindo que soñaste con Cristo, ¿no? Sí, Ajá. y cómo lo desmientes. Justo en una de las recomendaciones que les Eso es voy lo a que- dar, Ajá. güey, toda la miniserie, todos los hombres de la pinche miniserie se la pasan diciendo que es que Dios me habló, es que Dios Y me todos dijo. recibieron visiones es que de... tuve una visión, es que bla, bla, bla. Y es como, ¿cómo refutas Y de eso? nuevo- ¿Cómo lo, Sí, claro. De lo nuevo, qué casualidad desafías? que tu visión está perfectamente alineado con tus deseos personales. Sí. O sea, que se me hace tan gracioso. Está padrísimo, porque fíjate que yo anoche soñé que Dios me decía que ya no voy a dar consulta, me van a pagar miles de millones de pesos por dar conferencias. Sí, claro. Ok. Dios me lo dijo. Ok. Dios me lo dijo. Anoche en mis sueños. ¿Qué tal si, ya que estamos sobre eso, pasamos a nuestras A las recomendaciones? recomendaciones. Adelante. ¿No? Me parece. Aviéntense. Van. El invitado primero, pues que sea. Sí, el claro. primero. Va, pues. Invitadesco. Vas. Yo traigo, perdón, dos Deja de películas. toser en No nuestro puedo, no podcast. puedo. Llevo un Basta, mes basta. intentando dejar de toser. y Ya no te puedo. dije que te tomes y no me haces caso. Probióticos, Betsabiotics. It's abiotic. El Betsabiotics acaba con tu tos también. Traigo dos películas y un podcast. La primera película es una de mis películas favoritas de toda la vida. Se llama Spotlight. Buenísima. Ah, Excelente. sí. Es 2014, si no me equivoco. 2016. 2016. Súper Ah, densa, además. Sí. exactamente. Porque es exactamente
digamos que es el momento donde se empieza a abrir todo este escándalo de la Iglesia Católica y de sus redes de abuso infantil que van... ¿Qué? ¿Me estás diciendo que la Iglesia Católica abusa de menores y hay redes que lo propician y protegen? Y redes que van directito al Papa en Roma. ¿Me estás diciendo que la cabeza de la Iglesia conoce estas cosas y las permite? Ay, Dios. No. Entonces, o sea, es en Boston en el 2000, me parece que está ubicada, porque el artículo que obviamente terminan publicando al final de la película, creo que sale en 2002, una cosa así. Y es toda la investigación de estos reporteros en Boston, valga la redundancia, investigando la Iglesia Católica de Boston y de nada más los abusos en su área, y son como 80 padres y no sé cuántos niños durante como 30 años y es, o sea, y de nuevo, y va hasta el Vaticano. O sea, los líderes de la iglesia local e internacional sabían de esto y nadie hizo nada, ¿no? No lo puedo creer. Pero lo importante de esta película, creo que el mensaje más grande de esta película, más allá de nuevo... Sí, poner en evidencia lo que ya sabemos. Ajá, ¿no? Algo que decía Juan hace un rato, que es, o sea, hablando del contexto, porque algo que y literalmente lo dicen los personajes al final, hacia el final de la película, es todos ya sabíamos, o sea, todos vivimos aquí, todo, o sea, sucedió hasta en una escena, dice, está la iglesia, dice, no, pues, está investigando, creo que abusos en una escuela, porque creo que un padre trabajaba ahí o no sé qué. Dice, no puede ser que esto está pasando. Sí, y nosotros trabajamos ahí enfrente. Sí. Ahí está The Boston Globe, ¿no? Enfrente de la escuela, ¿no? Entonces como... O sea, como todos somos parte de las mismas redes de abuso y no lo queremos ver, no queremos actuar, no queremos decir porque es el padre, porque es el papa, porque es no sé qué. Y por el mismo poder y significado que ejercen las autoridades, nadie quiere decir nada. Y no, mejor que tenemos que defender la institución porque hacen muchas cosas buenas. No. Sí, pero ¿a costa de qué? ¿No? O sea, justo un poco lo que te decía ahorita comentando un poco lo de la película o lo que decías de, bueno, claro, las religiones, muchas de las religiones y de los líderes religiosos, que insisto, desde que alguien se denomina líder religioso, todo está mal, ¿no? Pero muchos de los líderes religiosos, incluidos el Dalai Lama, han aceptado que dentro de sus religiones hay abusos, ¿no? Y entonces, o sea, siguen justificando estos abusos en pro de, no, pero es que el bien que hacemos es mayor. No, el bien que hacen no es mayor, no es mayor a la ética, no es mayor al bienestar de niños, no, nada de eso. Sí, el trauma entonces, de esos individuos y de todas sus familias y de qué onda, ¿no? Sí. Bueno, me encanta Spotlight. De hecho, la acabo de ver otra vez y la amo con todas mis fuerzas. Otra película que no he visto tanto, solo he visto una vez, pero va de lo mismo. Es Por la gracia de Dios, se llama en español, pero la película es francesa. No, ni buenísima, siquiera. Ya sé cuál es buenísima. Ni siquiera voy a intentar pronunciar el francés porque. ¿Quieres? Échamelo. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. El sonó como coreano. Está en Amazon Prime, por si. Spotlight creo que no está en ningún lado. No es cierto, está en Star Plus. La vi apenas, está en Star Plus. Sí. Por la gracia de Dios está en Amazon Prime si la quieren ver. Y son 3 hombres que fueron abusados por el mismo padre de niños, pero ya obviamente 30 años después, 40 años después. Esa película me rompió el corazón muy cabrón. Está ruda. Porque aparte ves el daño que tienen ellos. O sea, los rotos que están ellos como individuos después de eso es de verdad muy interesante. Exacto. Y es ellos, o sea, juntándose y pues decidiendo más bien, decidir ir en contra del padre y sacar sus abusos a la luz. Y dar a conocer que no son los únicos, ¿no? Que están dentro de todo esto. También está ruda, pero está muy buena y va dentro de lo mismo, ¿no? Y el podcast que quería recomendar, está en inglés. Obviamente, si no manejamos, si no dominamos el inglés, lo siento mucho, pero está muy bueno. El título del podcast es Behind the Bastards. El podcast trata de... Literalmente es un podcast sobre las personas más horribles de la historia. Se oye muy bueno. Se oye algo que yo escucharía al despertar. Buenísimo. Porque además el que conduce es muy cagado. O sea, lo hace como muy ligero. Está muy, muy bueno el podcast, a pesar de que trata temas horribles. Claro. Y es sobre lo que les contaba del año pasado que se destapó ahora, así como en Spotlight destapan a la Iglesia Católica, en este podcast
Bueno, más bien habla de la investigación que destapa la iglesia Southern Baptist o Bautistas del los Sur. bautistas. Ajá, sí. En Estados Unidos, que igual redes de abuso que van hasta arriba de la iglesia y que llevan 30, 40 años. No, estos del Southern Baptist son los que aquí se traducen como la iglesia de los santos de Jesucristo de los santos y los últimos días o no sé qué mamadas. Son los mormones. No, esos son mormones. Son los mormones. Sí. No, realmente no sé cómo, no, ni me puse a buscar cómo traduciríamos Southern Bautistas del Sur, porque quién sabe. Pero está muy padre porque antes de hablar específicamente de los abusos dentro del podcast, te da un poquito de la historia de la iglesia bautista y de cómo se divide en bautistas del sur, bautistas del norte, que tienen que ver con la guerra civil y la esclavitud. A la madre. Sí. Por algo son bautistas del sur. Pero dice que a pesar de esto, la iglesia bautista empezó siendo muy liberal y muy progresista para la época. Sí. Y luego dijeron, no conviene. Exacto. Y luego cómo se fue pues ahí corrompiendo y volviéndose enchocando. Exactamente, súper conservadora, súper derecha, tanto que hoy en día es prácticamente la base del Partido Republicano. Sí, Dios, qué asco. Sí. Partido Republicano. ¿no? Sí. Y pues ya esas son mis recomendaciones. Pues yo traigo como una miniserie emparejada con un documental, o sea, 2 y 2. La primera es una miniserie que pueden encontrar en Star Plus con mi queridísimo, amadísimo y que no sabe que es mi segundo esposo, Andrew Garfield. Ya, claro. Y se llama Under the Banner of Heaven. Esa es la que tenemos que ver también. Sí. Es buenísima y trata precisamente, ¿cómo se llama como la sede de la religión mormona? Es Salt Lake City, en Utah. Ajá, ¿no? En Salt Lake City, en Utah, precisamente hay un asesinato de una mujer y su bebé. Y aquí está muy cabrón porque el 98% de la comunidad es mormona, los policías, los doctores, todo el mundo, ¿no? Y precisamente Andrew Garfield es un detective que es mormón y le encargan como clarificar este PEX, obviamente en una comunidad en donde eso jamás pinches pasa, sí, ¿no? Claro. O sea, no hay asesinatos, casi no hay crimen, casi bla, bla, bla. Y conforme él se va metiendo, va descubriendo como verdades sobre la iglesia mormona terroríficas, ¿no? Y va teniendo él una crisis de fe muy, muy cabrona. Ok. Entonces, está buenísima en términos incluso como de sistémica familiar. O sea, que vas viendo la dinámica de esta familia que se llama la familia Lafferty y dices, a la madre, güey. O sea, eso está poca madre, ¿no? Obviamente terrorífica, pero está increíblemente bien hecha. Y sobre esa misma línea, ¿no? Hay un documental en Netflix sobre la comunidad mormona, ¿cómo se dice? En específico, la que levanta este güey que estaba enfermísimo de su cabeza que se llama Warren Jeffs. Ajá. Y el documental se llama Keep Sweet. Sí. ¿No? En español se llama Sé dócil, oración y obediencia. Ya sé y cuál no es. Mames, o sea, es completamente como desde la perspectiva femenina, ¿no? Sí. En donde las chavas que se han salido de la iglesia mormona te van diciendo pues cómo las adoctrinan y cómo hay este grooming precisamente desde que son súper chiquitas para que accedan a cosas que pedo ni al caso, ¿no? Y como este güey, un líder carismático, mega narciso, traumadísimo, llega a cometer abusos a un nivel también que te deja la sangre helada. Sí. ¿No? Muy, muy cabrón. La otra película que traigo es una película del 2008 que además tiene un cast increíble porque es con Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Viola Davis, Amy Adams. O sea, es un cast así poca madre que se llama La Duda o Doubt. Buenísima. ¿No? Buenísima. La pueden encontrar en Prime Video. Okay. Y justo, ¿no? Es, una monja que es Meryl Streep sospecha de un sacerdote que es así como súper carismático y que tiene aquí a sus, su iglesia increíble, da sermones increíbles, bla, 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 bla. Pero sospecha que abusa de una estudiante, ¿no? Okay. Y ella inicia todo un proceso para demostrar ese abuso porque la iglesia claramente no le apoya ni le sostiene ni nada.
Está muy cabrona. Obviamente las actuaciones increíbles. O sea, siempre que pienso en Philip Seymour Hoffman, lo extraño porque era un actorazo, ¿no? Y pues Meryl Streep aquí no se queda atrás. Ni Viola Davis, ni Amy la actriz Adams. de actrices. Exacto. ¿No? Viola ¿No? Davis sale. Sí. No me acuerdo. Es la mamá del chavo. Ah, sí, Ajá. es cierto. Todavía Exacto. no era famosa. No. Todavía era nada famosa. Todavía Ajá. no era famosa ni tan reconocida. Y a la par de esta peli, creo que ya lo habíamos mencionado en otro de los capítulos en donde hablábamos de temas parecidos. Entonces nada más la voy a mencionar. Está en Netflix, que se llama The Keepers. ¿No? Buenísima. Y justo es bueno, se trata de que encuentran el cuerpo de una religiosa, ¿no? Igual en un pueblito. Ay, sí, esa está aquí, rudísima ¿no? también. Sí. Y investigando el caso se van dando cuenta de que ella lo que quería era denunciar una serie de abusos que se daban por parte de los sacerdotes en una escuela y pues la mataron. Rudísima ¿no? esa para que no los ventaneara. Es muy, muy buena y rudísima. Sí, da muchísima tristeza porque al final ella era una monja joven, ¿no? Que justo con mucho mejor criterio, con muy buena conexión con los estudiantes y cuando se da cuenta y ella trata de hacer algo al respecto, pues la matan, ¿no? Sí. Ay, Dios. Buenísima. Muy bien. Pues si les parece, sigo yo. Ya estamos en orden, ¿no? Ahí no me digas que no, si nos hemos aguantado tu tos. Perdón. Ya algún premio deberíamos tener. Pues yo les traigo dos documentales y una serie de ficción. De los documentales, el primero está en Netflix, está recién estrenadito, se llama Guaco, el apocalipsis tejano. Me parece que son 3 episodios o 4 episodios, no recuerdo, es poquito, son 3, es cortita. Es una serie documental donde se habla de fíjense que a mí además me llama mucho la atención cómo todas estas sectas se vienen a hacer malformaciones del catolicismo, ¿no? Porque este hombre, sujeto líder, que se llama David Koresh, ¿no? Se hace nombrar el sucesor de Jesucristo. Jesucristo. De hecho, hay muchos sucesores de Jesucristo. Sí, sí. Qué casualidad. Qué raro. Sí, qué casualidad, ¿no? Sí, porque aparte yo creo que sí, no sé, tal vez tiene que ver con el impacto que tienen este tipo de religiones o el catolicismo y el cristianismo en el mundo. Porque supongo que si ahorita saliera por ahí alguien que dijera que es la reencarnación de Buda, pues como que no nos importaría tanto, ¿no? Pero pues como que cuando alguien dice que es reencarnación de Jesucristo, automáticamente se vuelve famoso, ¿no? Entonces, bueno, David Koresh, un güey bien psicopático. Bueno, todavía les digo que está el debate y en el documental lo plantan muy claro porque aparte tenemos versiones de ambas cosas, ¿no? Tenemos la versión de la gente del FBI y de la ATF, que es la de armas, tabaco y alcohol de Estados Unidos, ¿no? Sí. Las declaraciones de que el güey era un psicópata manipulador y por el otro lado hay algunos sobrevivientes del culto que hablan de que él genuinamente creía que era la reencarnación de Jesucristo. Entonces, pues por ahí también sembra un poco la duda de que tal vez estaba psicótico, ¿no? Pero él llega un día a este culto que se llama los Davidianos de la Rama, que desde ahí dices, güey, ¿no? El güey tenía 0 éxito con las mujeres, llega a este culto de los Davidianos de la Rama, se involucra con la líder del culto, que era una señora como 40 años más grande que él. Y cuando la señora muere, casualmente, como estas cosas que bien casual, él le dice a los demás que ella lo nombró su sucesor. ¿No? Que ni al hijo de ella ni a nadie, sino que este señor antes de morir en su último... Así de obvio no hubo testigos ni nada, pero yo soy el sucesor. Exacto. En su última voluntad lo nombra él a David Koresh como el sucesor. Y entonces hacen una serie de cosas. El punto es que se atrincheran en un rancho precisamente en Waco, en Texas. Y se atrinchera ahí con mujeres, niños, familias, etcétera, etcétera. Y se arma una guerra porque empiezan a tener un arsenal, una de estas ametralladoras que son de uso del ejército, militares. O sea, una cosa ahí tremenda que acaba siendo en un apocalipsis porque acaba en incendios, bombas, granadas, tiroteo, campo, tanques de guerra. Te digo que esa es mi forma ideal de morir. ¿De morir? Okay. Bueno, si algún día ven esto en las noticias, sospechen de JP. Voy a morir en un tiroteo contra la ATF. Contra la ATF, además, específicamente. Y bueno, además el documental, les digo, son 3 episodios. Habla de este fulano, pero también hablan sobrevivientes que los siguen justificando, que siguen el de claro que sí, yo creo, y mis hijos. O sea, una doña a la que le quitaron a sus hijos, pues también la verdad porque estaba bien psicótica la mujer. Y ella sigue creyendo en David Koresh, ¿no? Aun cuando ya se murió y se llevó a mucha gente entre las patas. Y también se habla mucho de la actuación del FBI y de la ATF como una actuación completamente antiética donde la vida de los niños les valieron madres, ¿no?
Absolutamente. No, a la policía de Estados Unidos le valió madres la vida de alguien. De alguien, No, sí. De los no te niños creo en tampoco. específico. No Sí, te sí, sí. creo. Sí, muy cañón. Entonces esa es mi primera recomendación. Mi segunda recomendación es justo lo que les decía de Heaven's Gate, de HBO. Se llama el documental Heaven's Gate, el culto de cultos, ¿no? Donde pues se habla, son 4 episodios donde se habla cómo surge este culto, que surge en los años 70, pero adquiere relevancia en los 90, que es cuando hacen su suicidio colectivo en San Diego. Que volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, si vamos a hacer una escala de gravedad de cosas, a ver, si compras Herbalife, nos vale gorro. Si tú y tus seguidores deciden cortarse los testículos, como en el caso de Heaven's Gate, que decidieron castrarse todos, ok, y si deciden suicidarse con fenobarbital, bueno, pues ya es tu pedo, güey. Pero de eso que violes niños es otra cosa. Claro. O sea, hay como ciertos niveles, como si nos metemos a una secta donde nos queremos acabar suicidando con Kool-Aid como los seguidores de Jim Jones, Sí. Uh-huh. pues ya, es tu problema. Está mal, claro, se pierden vidas humanas, pero de eso tener un sistema que reproduce abusos sexuales, económicos, etcétera, como la luz del mundo, la iglesia católica, el budismo, anexas, eso está peor, ¿no? Entonces, bueno, estos sujetos seguramente lo verán por morbo porque deciden castrarse y cortarse los testículos, iba a decir los cutículos. Los divertículos. Los divertículos, perdón mi dislexia. Pero más allá de eso, sí hablamos de un líder psicótico, de una serie de creencias. Por ahí hay sobrevivientes también al culto, quienes rechazan, y hay un sobreviviente que es el que narra casi todo el documental, donde él sigue creyendo que sí vinieron los aliens por ellos en ese suicidio masivo y él más bien se siente no merecedor. O sea, él siente que se quedó por no ser merecedor. Justo Está te iba muy a decir, cabrón. ¿y a él por qué no se lo llevaron? Porque no Sí, fue sí, sí. merecedor, porque se masturbaba, así tal cual. Bueno, ya lo ven. Ahí lo ven y ahí lo encuentran, Ok. pero es bien triste que él tal cual está afuera de su caravanita viendo las estrellas diciendo yo no accedí, ellos están ahí, yo no me merecía estar. Ay, Está no. bien cabrón, véanlo, está buenísimo. Qué feo. Qué Y lo más fuerte. relevante de ese documental son los 2 psicólogos, psicoterapeutas, que es un hombre y una mujer. Mis respetos para esos 2 psicoterapeutas especialistas en cultos, mis respetos de verdad, hasta muestran cómo se sistematiza el pensamiento dentro de una secta. Uno de ellos dice, es que el asunto no es que salgas de la secta, o sea, tú puedes salir físicamente de la secta, pero salir emocional y mentalmente de la secta toma muchísimos Sí, años. claro, ¿no? claro. Entonces él habla de cómo trabaja con estas víctimas. Está de verdad extraordinario. Incluso si usted que nos escucha es psicólogo o psicoterapeuta, échele un ojo, está maravilloso. Y mi última recomendación es una serie de ficción. Que la tercera temporada es malona, pero la primera es muy buena y explica muy bien cómo se forma este líder guapo, carismático que todo mundo sigue, que la serie se llama The Following, está en Netflix. Sí. Sale Kevin Bacon y no me acuerdo del nombre del actor de la secta, que justo es un güey profesor, literato, guapetón, narcisista, brutal. Y además es un culto con base a los escritos de Edgar Allan Poe. Güey. Exacto. A ese culto yo sí me uniría. Mira, a mí me pasó, como a Juan le pasó con The Vow, a mí me pasó que cuando vi los primeros 3 episodios de esa serie dije, no, pues ¿dónde? Sí, sí, ¿Dónde me sí. inscribo? Sí, te entiendo, sí te entiendo. Sí, porque aparte el güey, un intelectual destacadísimo que habla con una sensatez, incluso él mismo habla como ateo, ¿no? Desde este rollo de esto es una mamada, ¿no? Esto no. Y cómo se acaba él volviendo el centro absoluto donde todo el mundo le complace alrededor, está muy cañón. Échenle un ojo. Les digo, la tercera temporada es bastante mala, muy agringada, muy de todos morimos en disparos, ¿no? Pero la primera temporada está muy buena. Esas son mis recomendaciones. Muy bien, pues voy a hacerlo como rápidamente. Mi primera recomendación es un libro. ¿Ya tienes hambre o qué? Ya tengo hambre. Yo también. Y nos vamos a ir a comer de aquí. Después, oye, yo quería decir eso en el episodio, que Juan después pedimos esta cita para ir a comer desde 2021 y afortunadamente Juan ya nos dio cita para comer Me siento señalado. Hasta rojito se pudo. Ay, bueno, hasta rojo dicho. me puse. No, ¿qué les iba a decir? El primero es un libro. Es un libro que me gustaría que lo leyeran con mucho cuidado, con mucha precaución, no es para todos. Es un libro que me parece importante para hablar de abuso sexual en México, que es el libro de Lidia Cacho, que se llama Los demonios del Edén. Sí. Es un libro Es muy denso. muy también. denso, Sí, muy ya me lo chiquito, eché. pero emocionalmente muy denso. Sí. Me parece obligatorio para poder entender el abuso. Y digamos, Lidia Cacho hace una investigación desde antropológica y sociológicamente de lo que pasa en la sociedad de Cancún en los años 80, que hace que Zúcar Curi, que es el abusador principal de toda esta red De pederastia. de pederastia, exacto, esté en este contexto, o sea, pueda crecer, es una red ahí, porque socialmente pasan cosas y antropológicamente pasan cosas específicamente ahí. Sí. Y cómo de alguna manera se sostiene esta red de abuso
durante mucho tiempo por las necesidades que había también en su contexto. Ok. Hay que tener mucho cuidado porque vienen transcripciones literales de las entrevistas que se le hicieron a las víctimas. Ay, de cosas A la atroces. madre. Y de cosas atroces, No, sí. es muy fuerte. Por eso digo que yo no es para necesité todos. terapia después de leer ese libro. Puede ser retraumatizante, o sea, Muy incluso, o sea, si traumatizante, alguien ha pasado sí. como por un abuso, tenga mucho cuidado con leer este libro porque sí está muy heavy, ¿no? El segundo es una serie de ficción, es la segunda temporada de The Sinner, donde justo es muy buena. es muy buena y donde Güey, justamente sí. vemos pues todo un misterio respecto a un culto. No les voy a decir más, pero es muy, muy buena. Todas las temporadas creo que son buenas, pero Ay, yo la segunda, última no la toleré. Bueno, No, la yo tercera, la la tres- ajá, la del tercera y- psicópata Jamie. ¿El de no sé Matt qué. Bomer? Sí, no pude. No la No. pude acabar, me desesperé mucho. Sí, Ya. yo igual. O sea, Pero pero la la 1 y la 2 son extraordinarias. buenísimas. Sí. La 1 y la 2, ajá, no Sí. me acuerdo de la 3, me acuerdo que sale Matt Boomer, ¿no? Sí, Matt Bomer Sí, y es pero un todo psicópata mal. ahí rarito y así, todo mal. No, Ujú. no conecté. Sí, la calidad de la historia del guión ya no está tan chingona. Ya no está tan pero chida, la 1 ¿no? y la 2 son buenísimas. Son Ujú. excelentes, sí. Ya. Ujú. Y hay una que me gusta, que es, no me acuerdo qué número de temporada, pero es la de American Horror Story, Cult, Ajá. donde vas viendo Ah. pedacitos en distintos escenarios y en distintos lugares de cómo una sociedad hace un culto político, ¿no? Que es Trump. Ujú. Y justamente como cómo nace como toda esta forma, pues, de Yo esa no seguidores la de Trump. pude acabar de ver, güey. Me perturbó tanto. Está muy que perturbadora, no la sí. pude Güey, y acabar es que de y ver. luego cuando uno tiene familiares pro Trump, Ajá. pues te trauma más. Porque, o sea, güey, creer que América es para los americanos es un pensamiento ocultista. Muy probablemente, sí. Y ¿sabes qué? Hay algo bien interesante que es poder ver cómo se gesta la psicosis de un líder de culto. Ujú. Porque justamente vemos a este hombre que me parece un cuero y que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el actor principal de American Horror Story? El rubio. Peter Evans. Peter Evans. Evan Ajá. Peters. Evan Evan Peters. Peters, Evan sí, Peters. sí, sí. Dislexia. Evan Peters, Peters. como un hombre en psicosis o en un Ujú. grado importante de psicosis que comienza a hacer un culto pro Trump, ¿no? Entonces es bien interesante esa Estoy temporada. muy orgullosa de ti por haber presentado una opción de horror, güey. Sí. Ya bien ahí. ya se me está notando nuestro contacto. Nuestro nuestra bond. interacción. Y fíjate que Ándale. ahorita que decías pro Trump y que opción de horror, también podrían ver el documental de 4 horas en el Capitolio, ¿se llama? Ah, no. No lo he visto. Pero son más horas, ¿no? Es que no se llama así. O sea, no sé, son X horas en el Sí, Capitolio. pero bueno, Sí. en español lo tradujeron como Asalto al Capitolio, Ah, también está en HBO. en HBO. Qué buen documental y qué tortura, porque ahí te das cuenta justo que la gente está loquita, güey, ¿no? O sea, la gente está muy loquita. Está muy cabrón. Véanlo, también está desgarrador, pero también Y es muy está, bueno. porque del mismito tema está ese en HBO y en YouTube. O sea, Ujú. literal para que Cualquiera, todo el mundo lo cualquiera pueda lo ver. vea. Pero es del New York Times. Ajá. Igual no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero sí, yo creo que si ponen 6 de enero New York Times sale. Ahí sale. Ujú. Igual es como 1 hora, Ujú. pero te van poniendo, o sea, el mapa así de por dónde van pasando, dónde van a entrar, dónde ya entraron, dónde no, Qué dónde están terror, los güey, qué policías. terror, qué dónde terror, así, qué terror. Está buenísimo. No, y esta sensación de de tener que estar atrincherado dentro del Capitolio, de tú ser la secretaria que trabaja ahí, Sí, no no saber qué va a mames, pasar no, no, contigo, no. De tener que quedarte debajo de un escritorio en silencio para que esta gente no entre y no te viole, golpee, quién sabe qué, porque la Sí. gente que entra realmente está, o sea, está Sí, como no sabes a qué poseída van, por o el sea, culto. Y aparte igual y están no como te hacen poseídos por nada. el culto, ¿sabes? Igual no te hacen nada, igual y te matan Sí, ahí mismo. O sea, sí, sí. no- Casual. Sí, yo siempre digo, te matan o peor, porque Sí. creo que hay peores cosas que morir, claro. ¿no? Entonces, sí, sí. Ay, qué rudo estuvo esto. Y para cerrar con broche de oro, ¿no? Les tenemos un testimonio. Sí. Sí. Cierto. Porque justo es alguien que salió de un culto, que nació en un culto, su familia siendo miembro de un culto durante muchísimos años. Él nace en este contexto. Además es un paciente mío actualmente, a quien le tengo una estima tremenda y una admiración enorme. Y en algún momento él siendo joven, sigue siendo joven, está en sus 40 y algo, o sea, ya saben, un niño, ¿no? Así. Ujú. En sus 40 y algo, pero aún en sus 20 y algo siendo más joven, él se da cuenta que pues ese marco de realidad donde viven no está bien, que las cosas que les enseñan y predican no están bien y que pues propiamente han sido adoctrinados, utilizados, explotados, etcétera. Y entonces decide, a partir de un tema personal, de una separación de pareja, decide salirse de ahí con todo lo que esto conlleva, amenazas, el rechazo de la familia, el ser condenado, ya sabes, porque además él me decía algo que me pareció importantísimo.
que decía es que tú sales de ahí, sales del sistema, pero tu idea de Dios también se ve rota y también se ve fracturada. Y durante los primeros años que salí de ahí pensé genuinamente que Dios me había abandonado, ¿no? Que también Dios me había abandonado. Entonces es un testimonio, la verdad, trabajar con él ha sido muy, muy enriquecedor de muchas maneras. Y además este testimonio que nos presenta hoy, que queremos compartir con ustedes de manera anónima, es muy gratificante porque él nos habla de todos estos años posteriores al culto, ¿no? De darse cuenta y de hacerle saber a nuestra audiencia que sí hay vida posterior a esto. No importa si tu culto es la religión católica, la mercadotecnia, no importa dónde estén, sí hay una vida afuera pese a lo que el contexto te haga creer. Entonces les queremos compartir esto con mucho cariño. Y es la primera vez que una escucha nos manda un testimonio o que invitamos más bien a una escucha que nos manda un testimonio, pero sí creo que si hay una autoridad para hablar de esto, pues es esta persona a quien le agradecemos mucho. Y obviamente no conozco a tu paciente, pero muchísimas gracias por brindarnos acceso a algo así, ¿no? O sea, y que además puede ayudar a tantas personas que nos están escuchando. Así es. Sí, porque además tenemos casos, no sé si solo yo o ustedes también, pero yo ahorita estoy trabajando con personas que recién están saliendo, ¿no? De temas de sectas, de temas de abuso. Y creo que escuchar a alguien que ya está del otro lado y que te dice, sí hay vida después de esto, sí se puede, puedes encontrar una vida más que digna, más que feliz, más que plena, más que sana. La verdad es que está súper lindo y súper enriquecedor. Así que te agradecemos mucho, que por cierto le recomendé un día en sesión del libro de Sapiens de Yuval Noah Harari y está fascinado con él. Nice. Está fascinado con él. Es hermoso. Así es. Entonces, pues muchas gracias a ti por mandarnos tu testimonio y espero que le sirva a la gente muchísimo. Sí hay vida y felicidad del otro lado. Saludos para todos, yo me llamo Rudy Vierra, vivo en Houston, Texas y crecí en una familia de testigos de Jehová. Y les voy a compartir mi historia brevemente, pero para los que no lo sepan, los testigos es una secta muy controladora en todo aspecto de la vida. Pero me voy a enfocar en mi salida y mi vida después de esto. Antes que nada es necesario decir que sé que el sentimiento de soledad y abandono es muy abrumador y sentir que uno va a perder todo, su familia, amigos y todo lo que uno conoce da mucho miedo. Pero sentir eso es muy normal en esta situación. Afortunadamente en mi caso, cuando salí, conocí a quien se convertiría en mi núcleo de mejores amigos y eventualmente mi nueva familia. Sin importarles a ellos de dónde venía o qué había pasado, me aceptaron y recibieron con brazos abiertos. Eso se sintió medio raro, pero también muy reconfortante al mismo tiempo. Sin embargo, hubo muchos momentos difíciles porque aún dudaba si volver a la secta o no. Tuve un periodo muy oscuro de una espiral descendiente y creí que no tenía salvación. ¡Qué tontería! Hasta que un día decidí que no quería más estar en esa situación y comenzó una búsqueda. No sabía qué buscaba, volver a los testigos no era opción, pero tampoco seguir en ese camino autodestructivo. Me dediqué a mí, a tener un lugar donde vivir y un trabajo estables, pero más que nada en conocer en quién me estaba convirtiendo con esta nueva libertad. Ahora, el proceso no fue nada fácil, pero teniendo claro que mi única opción era forjarme un nuevo inicio, caminé hacia adelante, algo temeroso pero seguro de no tomar ni medio paso hacia atrás. A la fecha no hablo con mi familia, salvo a los que ya han salido de la secta, pero quiero que sepan que he encontrado otro tipo de familia. He tenido la dicha de conocer a personas genuinamente buenas, llenas de cariño, quienes me han abierto sus corazones. Así es, hay personas muy buenas del otro lado. No crean lo que dicen todas las religiones o grupos. Los llamados mundanos o paganos casi siempre son mejores personas que los más devotos. Sé que es muy difícil creer esto y aún más confiar en un extraño cuando sentimos que nuestra propia familia y amigos nos dan la espalda. Pero por favor, tengan claro que ustedes no son el problema, no son malas personas y buscar su propia felicidad es su derecho. Ahora, de hecho, estoy felizmente casado con una mujer maravillosa que me ha apoyado en este camino. Acabamos de cumplir 8 años en marzo. Yo ya llevo como 20 años afuera de la secta y la verdad es que soy muy, muy feliz. Se puede ser, por favor, créanme. Yo, de hecho, en algún momento no pensé que esto que estoy viviendo ahora era posible. Para los que escuchan, quiero que sepan que yo
sé lo que es dudar si salir de donde están o no. Lo que se siente que uno está solo. Pero eso no es cierto. De hecho, no están solos. Habemos muchos que salimos y tenemos una vida buena, somos muy felices y aquí estamos para ustedes. Por favor, busquen ayuda, busquen apoyo. De lo único que yo me arrepiento es de haber esperado tanto tiempo para hacer los cambios positivos en mi vida. De hecho, me hubiera gustado tener el valor de buscar ayuda mucho antes. Ahora, afortunadamente, tengo una terapeuta fenomenal y la verdad es que estoy muy agradecido con ella. Si en algo les puedo ayudar, por favor, contáctenme. Tengo un grupo de Facebook que se llama Ex-Jehovah's Witnesses Houston Bilingual. Gracias por permitirme compartir un poco de mi historia y en verdad espero que les pueda ayudar en algo. Ay, pues no sé ustedes, pero se me puso la piel chinita, ¿no? Se me puso la piel de gallina. Qué bonito, de verdad. Muchas gracias nuevamente por mandarnos este testimonio. Y pues con esto, me gustaría con esta nota positiva cerrar nuestro episodio del día de hoy. ¿Qué les parece? Perfectísimo. Claro. Muy bien, pues ¿dónde los encuentran para unirse a nuestro culto para llevar? ¿Dónde pueden comprar Betsabiotics? Cuéntanos, Juano. A ver, a mí me encuentran en Instagram como @Juan_Aguil, en Twitter como @NutriciCjuan y en Facebook como Juan Aguilar, en mis redes personales. Y en TikTok, ¿Ya te lo aprendiste? Llevas 4 episodios. Busque Juan Aguilar, psicoterapeuta, y seguramente ahí me aparece. Ahí sales, hablando de la infidelidad. Ándale. Excelente. Sí. Marta, ¿dónde te encuentran? A mí me encuentran en Instagram y Twitter como @psicomf con P de papá al principio. Ok. JP Moreno, ¿dónde te encuentran? @Johnny Colors en Twitter, Instagram y Twitch. Y ahí me pueden contactar para unirse a mi secta y prepararnos para pelear contra la ATF. ¿Cómo se llamaría tu secta? No lo sé, lo voy a pensar. Curiosa. Voy a pensarlo bien y te digo. Ok, está bien. Vamos a tener que pensar en un nombre ingenioso, ¿no? Bueno, pues a mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram como @psicobetsa, y ya saben que el podcast lo encuentran también en Twitter y en Instagram como @psicopayevar, y que nos ilustra Camus Altamirano y que lo encuentran también en ambas redes como @Camus Altamirano y en Facebook como Camus Altamirano Art, que por cierto acaba de estar en una entrevista con GeoExplora hablando de paloilustración. Si no tuvieron chance de verlo en vivo, ahí en su página está el link y lo pueden ver también. Estuvo bien bonita esa entrevista. Entonces, pues muchas gracias a todos. Esperemos haberles sido de utilidad como siempre. Y pues cuando salgan los Betsabiotics les digo dónde los pueden comprar. Nosotros vamos a hacer los conejillos de Indias. Oye, algún Celtics Pharma, alguien, ¿no? Escúcheme, please. Sí, muy bien. Pues muchas gracias y nos vemos pronto. Bye, bye. Adiós. Bye.